Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Capítulo 1. El comienzo fue abrupto. Reconocer que había renacido fue abrupto. No hubo un detonante dramático. Ocurrió de repente mientras desayunaba como de costumbre en una mañana típica, y recordé mi vida pasada al instante. Me sentí un poco confundido, pero no era como si tuviera fiebre alta ni nada parecido, como se describe en las novelas de internet de mi vida anterior. Los recuerdos de mi vida pasada se integraron a la perfección en mi conciencia actual. Fue una sensación extraña. Sentí que mi mente había madurado con las experiencias de mi vida anterior a la vez, causándome confusión, pero mi mente permaneció tranquila, procesando la información necesaria y reconociendo con precisión mi situación actual. Y después de ordenar algo de información, para ser honesto, sentí ganas de arrancarme los pelos. No sería una exageración decir que había reencarnado. La reencarnación puede presentarse de varias maneras: renacer en el mundo que uno habitó originalmente, renacer en un mundo diferente o renacer en el mundo de una creación ficticia. En mi caso, parece que entro en la categoría de renacido en un mundo de creación ficticia. Además, dentro de ese mundo de ficción, aparentemente he renacido como un personaje original. Es un desarrollo bastante típico del fanfiction. El mundo en el que nací es el popularísimo mundo del manga One Piece. Mi nombre es Spandam. En la obra original, ocupé el puesto de jefe de Cyberpol número 9, CP9, una agencia de inteligencia adscrita al gobierno mundial, y podría ser considerado el líder de la organización enemiga durante el arco de Enies Lobby. Bueno, en realidad, solo era una figura decorativa, y el verdadero jefe durante el arco de Enies Lobby era Rob Lucci. Spandam no fue más que un delincuente inepto de poca monta durante toda la historia. Mis habilidades de combate eran prácticamente inexistentes. En la obra original, mi nivel de poder Doriki era de 9, ligeramente superior al de un soldado promedio con un nivel de 10. Así que, por decirlo así, era más fuerte que la gente común, pero más débil que los marines entrenados. Poseía la espada elefante Funfreed, una espada con el poder de la fruta Sou-Sou, fruta del diablo tipo Zoan, lo que me hacía más fuerte que un marine promedio gracias a ella, pero seguía siendo un pez pequeño. Mi personalidad era vil. Violé sin piedad al indefenso Nico Robin, abusé de mi autoridad y fui despreciado por mis subordinados, quienes desconfiaban de mí. Incluso Lucci me ridiculizó por ser un necio. Si tuviera que forzar una evaluación positiva, supongo que tenía una mente astuta y usé tácticas turbias para condenar a Tom a muerte. Y parecía tener un conocimiento razonable de historia y otros campos. Bueno, en resumen, no era más que un delincuente débil, inepto y vil. ¡Qué despreciable! En el arco argumental posterior de Nuevo Mundo, me convertí literalmente en el lacayo de Lucci, dejando a descubierto mi lamentable existencia. Tras confirmar mi destino en la obra original, centrémonos en la situación actual. Actualmente tengo 7 años, y aunque no recuerdo la edad exacta de Spandam en la obra original, parece que rondaba los 40. Por lo tanto, aún queda bastante tiempo hasta los acontecimientos de la obra original. Haber recuperado los recuerdos de mi vida pasada a una edad temprana es significativo. A esta edad, evitar los acontecimientos de la obra original debería ser relativamente fácil. Para reflexionar más a fondo sobre mi situación, termino de desayunar y regreso a mi habitación. Para ser la habitación de un niño soltero, es bastante espaciosa, y la casa en sí misma podría considerarse una mansión en general. Mi padre, Spandine, es el padre de Spandam, y aunque parezca algo inepto, fue el jefe del CP9 hace 22 años durante el incidente de Ohara en la obra original. Por lo tanto, se puede suponer que aún ocupa un puesto razonablemente alto incluso en la actualidad, que data de hace unos 30 años. Como era de esperar de un funcionario de alto rango dentro de la organización del gobierno mundial, probablemente esté bien pagado. Sin embargo, en retrospectiva, rara vez tuve la oportunidad de conocerlo. Spandine parece ser bastante indulgente o tal vez simplemente no le interesa ver a su familia. En la obra original, tanto el padre como el hijo se caracterizaban por la ambición de ascenso y poder, así como por su instinto de supervivencia. En cuanto a mí, su hijo, probablemente solo me veía como una herramienta para su propio progreso y supervivencia. Cuando llegue a cierta edad, probablemente usará sus contactos para conseguirme un puesto, y después de jubilarse, yo seré responsable de financiarle una vida de lujo. Bueno, en el arco argumental Nuevo Mundo de la obra original, se dice que enfermó. En fin, es una suerte que nuestra relación como padre e hijo sea distante, eso debería facilitarme las cosas en el futuro. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hago a partir de ahora? Ante todo, no puedo evitar formar parte de Cyberpol.
Como mi padre es un alto funcionario de la Agencia de Inteligencia del Gobierno Mundial, debe tener muchas oportunidades de manejar asuntos confidenciales. Si su familia no pertenece a Cyberpol, no lo pasarán por alto. Por muy inepto que sea, mi padre, a quien solo le importa su propia supervivencia, no cometerá el error de discutir información clasificada en casa. Pero que yo posea información clasificada o no es irrelevante. El Gobierno Mundial no es una organización que permita que individuos que podrían saber algo anden libres. Si fuera una organización que presumiera la inocencia, Ohara no habría sido destruida en la obra original. Eso me deja con dos opciones principales: unirme al Gobierno Mundial o convertirme en pirata. Bueno, convertirme en pirata está descartado. A pesar de cómo se retrata a los personajes principales en la obra original, los piratas son esencialmente criminales. Los piratas del sombrero de paja son una rara excepción, pero no me imagino sobreviviendo solo buscando tesoros sin involucrarme en delitos ni saqueos. Sin embargo, si no quiero convertirme en un criminal, la única opción viable es unirme a Cyberpol. Incluso si me uniera a otra organización, al final, seguiría trabajando para Cyberpol. Bueno, al menos estar afiliado directamente a la colosal organización del Gobierno Mundial promete cierto prestigio debido al cargo de mi padre, y mi vida sería estable. La preocupación restante es evitar los eventos de la obra original tanto como sea posible. Bueno, no tiene sentido pensar en eventos que aún están a 30 años de distancia. Debería centrarme en preocupaciones más inmediatas. La fuerza es necesaria. En este mundo de One Piece, la fuerza es crucial para la supervivencia. Sobre todo, no quiero morir dos veces. Es natural entrenar mi cuerpo, pero además, como miembro de Cyberpol, también debería aprender las técnicas de Rokuseki. En cuanto a la instrucción, supongo que debo confiar en mi padre, aunque no tenga otra opción. Con su posición, debería poder conseguir un instructor en Rokuseki, y cuanto más competente me vuelva como su hijo, mayor será su posición en el gobierno, así que no se negaría. Sé que Rokuseki es algo clasificado, pero, bueno, como es prácticamente un hecho que formaré parte de Cyberpol en el futuro, espero que sean indulgentes al respecto. Si no lo aceptan, tendré que esforzarme en el autoaprendizaje. El futuro es bastante incierto, pero por ahora, necesito encontrar mi camino con éxito. Capítulo 2. Y así, el monstruo nació de un charco de sangre. En un centro de entrenamiento construido en el sótano de una gran mansión, detuve mis incesantes golpes, me sequé el sudor profuso con una toalla y reflexioné sobre mi autoentrenamiento. Habían pasado 3 años desde que me di cuenta de que había reencarnado en el mundo de One Piece como Spandam. Al observar mi cuerpo, pude ver una gran diferencia en el tono muscular en comparación con 3 años atrás. No es de extrañar, dicen que el aire en el mundo de One Piece contiene proteínas. En mi vida pasada, habría sido imposible para un niño de 10 años desarrollar tanto músculo, pero como es un mundo diferente, no debería darle demasiadas vueltas. Sorprendentemente, o mejor dicho, fue una grata sorpresa, poseía talento. Había asumido que no tenía ningún talento, a juzgar por el estado de Spandam en la obra original. Sin embargo, este cuerpo se fortalece cuanto más lo entreno, y puedo aprender técnicas como una esponja absorbe agua. Quizás sea algún tipo de beneficio de reencarnar, pero es increíblemente útil para fortalecerse. Por cierto, consulté a mi padre sobre las técnicas de Rokuseki, pero no me lo permitieron. Rokuseki es una habilidad confidencial y está estrictamente prohibido enseñarla fuera de lugares autorizados. Así que no pude traer a un instructor. Eso dijo mi padre, pero en la obra original usaban marines y cosas así. Supongo que mi padre simplemente no tenía contactos en ese ámbito. En fin, como alternativa, montó un amplio centro de entrenamiento en el sótano y me proporcionó una biblioteca con materiales sobre diversas artes marciales y técnicas de Qigong de todo el mundo, lo que me permitió entrenarme por mi cuenta. Aparte de eso, ha sido bastante discreto y no ha interferido, lo cual se agradece mucho. Sin embargo, para ser honesto, este cuerpo, o mejor dicho, para ser precisos, he aprendido a usar Rokuseki por mi cuenta durante estos 3 años de entrenamiento. En cuanto a los dibujos en papel, no había tenido la oportunidad de practicar en combate real, así que no estaba seguro de poder realizarlos correctamente, pero sí podía con cosas como Shigan, Tekkai, Iron Body, Rankyaku y Finger Pistol. No puedo afirmar que los domine todavía, aún necesitan más entrenamiento. Aquí es donde entra la ventaja de mi conocimiento del trabajo original. Sabiendo que estas técnicas existen y que se pueden replicar a través de habilidades físicas como las de Luffy y Sanji, pude manejarlas por mi cuenta. Sin embargo, en cuanto al Haki, intenté practicarlo, pero todavía no puedo usarlo. Bueno, lo pensaré después de dominar el Rokuseki. Al mismo tiempo, tuve otra idea, modificar mi propio cuerpo. Este cuerpo es,
sin duda, talentoso. Pero si me preguntaran si podría luchar contra cualquier oponente en el futuro después de entrenarlo, tendría mis dudas. En One Piece, hay frutas del diablo que otorgan poderes especiales, y la diferencia de nivel de poder puede ser bastante significativa. Así que quería una fuerza aún más abrumadora. Eso es lo que pensé. Para eso, necesito elevar mi cuerpo físico a otro nivel. Mis propios músculos, no, transformar las células en algo robusto. En las obras orientadas al combate, a menudo hay personajes con una densidad muscular anormal, y pensé en replicar, no, incluso superar eso. Creo que es teóricamente posible. En este mundo, existen técnicas como retorno vital y biofeedback utilizadas por Kumadori y Lucci, y puño de conquista de batalla utilizado por Lao Ge en la saga de Dressrosa. Estas técnicas permiten la compresión y transformación de los músculos a un nivel que debería ser imposible. Afortunadamente, en los libros que mi padre preparó como oficial de alto rango en la Agencia de Inteligencia del Gobierno Mundial, había registros de técnicas perdidas o tabú que ya no se practican. Al utilizarlas, debería ser capaz de transformar, no, evolucionar mi cuerpo. Sinceramente, no puedo comprender por qué deseo volverme tan fuerte, y no puedo comprender la creciente sensación de urgencia. Hay una sed de poder en mi garganta, en mi corazón. A pesar del tremendo dolor, ¿por qué no detengo esta imprudente modificación corporal? ¿Por qué sigo manipulando mi cuerpo mientras soporto esta agonía? No lo entiendo, pero tengo sed. Mi garganta, mi corazón. En medio de un dolor insoportable, mi conciencia se desvaneció y mi visión se sumió en la nada. Los recuerdos de mi vida pasada volvieron a mi mente. Después de 3 años más, cumplí 13. Un día, me encontraba en el centro del campo de entrenamiento subterráneo. Tras 6 años de autoconciencia y entrenamiento intenso, confiaba en mi cuerpo bien entrenado y en mi Rokuseki autodidacta. También había aprendido a usar el Haki. Dicen que la clave para usar el Haki es no tener dudas, y saber que existe fue una ventaja significativa. Sigo creyendo que soy lo suficientemente fuerte y que me promete un futuro estable. Pero aún así, mi sed de poder nunca disminuyó, y ese día, decidí remodelar mi cuerpo. Tras respirar hondo, activé Retorno a la Vida, usando varias técnicas de Qigong en conjunto e incluso una medicina secreta que había ingerido previamente. Impulsé mi cuerpo, mis células, a evolucionar. ¡Ga! De inmediato, un dolor insoportable me envolvió. Sentí como si mi cuerpo explotara desde dentro, y la sangre brotaba de mi boca, manchando el suelo. Creación y destrucción van de la mano, y mi cuerpo atravesaba un inmenso ciclo de destrucción y regeneración, causando un dolor irresistible que inundaba todo mi ser. Agu, guaa, ah. Gritando de dolor, escupí sangre por todo mi cuerpo mientras me retorcía en el suelo. Aunque era tan doloroso y agonizante, ¿por qué no detuve esta imprudente modificación corporal? Incluso ahora, mientras soporto este sufrimiento, ¿por qué sigo manipulando mi cuerpo? No lo entiendo, pero tengo sed. Mi garganta, mi corazón. En medio del dolor insoportable, mi conciencia se desvaneció y mi visión se volvió blanca. Los recuerdos de mi vida pasada vinieron a mi mente. No viví una vida extraordinaria, ni mucho menos. No fue ni excepcionalmente buena ni mala, fue una vida moderadamente feliz y plena. Nací en una familia bastante acomodada, no rica, pero con suficiente para vivir cómodamente, y recibí bastante amor y cuidados. Asistí a un instituto local por su cercanía a casa, luego a una universidad decente y conseguí trabajo en una empresa común y corriente, ni en una empresa negra ni en una blanca. Ganaba lo suficiente para vivir cómodamente y tenía algunos amigos cercanos del instituto. Durante las vacaciones, volvía a casa y mostraba una moderada piedad filial. Leía manga, jugaba videojuegos. Era una vida normal, pero plena, y estaba contento con ella. Sí, era satisfactoria, y yo era feliz. Pero de repente, esos días llegaron a su fin. Un día, durante mi viaje al trabajo, fui víctima de un acto violento fortuito, apuñalado por el criminal, y mi vida llegó a su fin. Fue tan absurdo y ridículo, las noticias solo informaron de varias bajas, y no quedó rastro de mi existencia en la memoria de personas ajenas. ¡Qué muerte! Mis padres debieron estar devastados, y mis amigos también. ¿Asistieron mis compañeros de trabajo al funeral? Quizás mi amable jefe dijo algo como, «Hemos perdido a una buena persona». No. Aún quedaban mangas y videojuegos que esperaba con ilusión. Cosas que quería hacer, cosas que quería probar. Tantos lugares que quería visitar. Quería ser más filial. Tenía vagos sueños de un futuro feliz, pero de repente me los arrebataron. No tenía ninguna conexión personal con el criminal.
Fue solo por casualidad que yo fuera la persona más cercana a la escena del crimen. Por un breve instante después de ser apuñalado, seguí consciente. Mientras mi cuerpo se enfriaba, pensé, no quiero morir. Conmigo. ¿Qué hice mal? Puede que no haya hecho esfuerzos extraordinarios, pero hice todo lo posible por vivir, y me sentí realizado. Incluso si fuera una vida normal, me sentía feliz, creía que... No te metas conmigo. Grité por la boca mientras la sangre brotaba a borbotones. Ah, ahora lo entiendo. Por fin he comprendido el verdadero origen de mi deseo. No puedo aceptar la irracionalidad que me azota. No puedo aceptar la injusticia que me arrebató todo lo que había construido. No puedo aceptarme a mí mismo, quien no pudo resistir las calamidades que me azotaron. Odio todo lo irracional que me azota. Ahora, lo entiendo claramente. Sin duda soy Spandam. Al final, no soy más que una basura que solo piensa en su supervivencia. Basura. Está bien. Ah, por eso. Necesito poder. La fuerza para defenderme de toda irracionalidad, de toda injusticia. La fuerza para proteger mi futuro de cualquiera. Si puedo obtener eso, le rezaré a cualquier cosa, ya sea Dios, el diablo, el destino o milagros. Dame poder. Poder que pueda repeler incluso si me convierto en enemigo del emperador del mar, incluso si me convierto en enemigo del mundo, poder que lo destruya todo. Lentamente me levanté del charco de sangre. De pie en el centro de una vasta cantidad de sangre que podría hacer dudar si provenía de un solo ser humano, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me sentí renovado. Desde que recuperé mis recuerdos, la niebla en mi mente se había despejado y mis pensamientos se aclararon. Así es, solo me preocupo por mí mismo. No me importa el destino de los personajes de la historia original. Si sigue la trama original o toma un camino diferente, no me importa. Mientras sea feliz y esté contento, es suficiente. Si no interfieres conmigo, no me importa. Seas feliz o infeliz, haz lo que quieras, pero si me obstruyes, si intentas destruir lo que he construido, te conviertes en mi enemigo. Eliminaré a cualquier enemigo que se interponga en mi camino por mi propio bien. Lentamente tomé una caja que había dejado junto a la pared, saqué un arma y me la apunté a la mano, apretando el gatillo. Con el sonido del disparo, sentí un dolor sordo en la mano, pero eso fue todo. La bala no me atravesó la piel. No he usado Aki ni Tekkai, pero la bala no pudo perforarme el cuerpo. Cucu, jajajaja, jajajaja. La risa brotó de lo más profundo de mi abdomen y me reí como un loco. Así es, sabía que podía hacerlo. Después de todo, este es un mundo donde los personajes sobreviven incluso después de saltar de Esquipiea, a 10.000 metros de altura. No me sorprende que pueda hacer esto. Estoy seguro. Ahora mismo, mi cuerpo ha alcanzado una nueva etapa. No he alcanzado el ideal de un cuerpo definitivo que pueda repeler toda irracionalidad, pero es evidente que estoy en un nivel diferente al de hace un tiempo. ¿Qué es esto? 6 años desde que recuperé mis recuerdos, por fin, siento que he renacido. Capítulo 3. La oscuridad agitando el comienzo de una era. Mediante el uso del retorno vital y la biorretroalimentación con manipulación del ki, pude transformar mi cuerpo. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar el ideal, así que necesitaré repetir el proceso varias veces más. Pero eso solo no es suficiente. Si bien la base del cuerpo debe ser lo primero en mejorarse, también debo entrenar las técnicas de combate y las armas que complementan este físico. Para lograrlo, necesito tener una dirección y una estrategia claras en mente. Si flaqueo, afectará el resultado final. En el futuro, suponiendo que me vuelva aún más fuerte, lo primero que debo considerar son las frutas del diablo. Cuando surja la oportunidad, si consumirlas o no. Bueno, en cuanto a las frutas del diablo, para ser honesto, no las necesito. Hay variabilidad en sus habilidades, y en la historia original, Lucci mencionó que las desventajas de las técnicas Rokuseki no eran significativas. Pero el verdadero problema reside en otra cosa. El problema es la pérdida de fuerza al exponerse a cierta cantidad de agua y la clara debilidad a la piedra marina. Estas son las debilidades obvias que conlleva consumir una fruta del diablo. Además, personalmente, encuentro las frutas del diablo repulsivas. Transformé mi cuerpo a través de un inmenso dolor y sufrimiento. No para obtener habilidades especiales, sino simplemente para hacerme físicamente más fuerte, y creo que así es como debe ser. Cuando uno remodela su cuerpo como yo lo hice, debería conllevar riesgos considerables. Sin embargo, comer una fruta del diablo solo requiere soportar un pequeño riesgo, y a cambio, ofrece transformaciones antinaturales y casi blasfemas, desafía las leyes de la naturaleza. Bueno, no les negaré a otros que las consuman si lo desean. Después de todo,
Cualquier habilidad puede ser útil, y es una forma rápida de hacerse más fuerte. Pero personalmente, detesto la idea de dejar que una fuerza externa dicte cambios en mi cuerpo. Así que nada de frutas del diablo para mí. Ahora, el Haki, creo que es crucial. Es especialmente efectivo contra usuarios de frutas del diablo. En Punkasar, Doflamingo mencionó que las habilidades de Lab con la OP no funcionan contra Vergo. Luego, durante la pelea con Doflamingo, Lab se abstuvo de usar sus poderes cortantes. Sospecho que un Haki avanzado puede proteger contra los poderes de las frutas del diablo. Además, incluso sin considerar a los usuarios de frutas del diablo, perfeccionar el Haki al máximo es esencial. Rayleigh dijo que el Haki mejora en la batalla, así que supongo que es más eficiente entrenarlo en combate real. Así que, mientras sigo con el entrenamiento básico, me centraré en desarrollar completamente el Haki una vez que gane experiencia real en combate. Con las frutas del diablo y la estrategia del Haki resueltas, el siguiente desafío es mi estilo de lucha ideal. Quiero dominar un combate cuerpo a cuerpo abrumador usando mi físico inigualable. Para eso, las técnicas de Rokushiki parecen complementarlo bien. Puede que se ridiculicen como un Haki de nivel básico, pero les veo más potencial. Dedo telescópico. La esencia de esta técnica es concentrar la fuerza en un punto para obtener un poder penetrante. Si se puede mejorar al nivel del Haki de armamento, se convertiría en un arma poderosa. Afeitado, esto mejorará aún más la velocidad. Si puedo moverme casi instantáneamente sin hacer ruido, como teletransportándome, sería genial. Paseo lunar. En un mundo con vastos mares, esta técnica es muy valiosa. Al moverme a alta velocidad en el aire, me dará una ventaja abrumadora contra oponentes que no vuelan. Cuerpo de hierro. A menudo se malinterpreta como una versión inferior del Haki de armamento. Pero si lo considero un endurecimiento interno en comparación con el Haki de armamento externo, quizás combinarlos proporcione una mayor fuerza. Arte de papel. Esta es más una defensa ofensiva. Debería considerar usar movimientos mínimos para evadir y preparar contraataques. Si se combina con retorno vital, como hizo Fukurou en la historia original, podría permitir evasiones aparentemente imposibles. Pierna tormenta. Sin duda, será el arma principal para un usuario de Rokushiki como yo. Sin embargo, la potencia debe ser suficiente para cortar el acero. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Por último, Disparo Rokugan. Es una carta de triunfo para los usuarios de Rokushiki, pero el largo movimiento de carga y el requisito de ambas manos lo hacen menos práctico. Quiero poder usarlo instantáneamente con una mano. Con el cuerpo de bioingeniería mejorado y un Rokushiki completamente entrenado, este será mi estilo de lucha. Además, debería observar e incorporar varios movimientos corporales y golpes básicos de diversas fuentes. Además, necesito encontrar oportunidades para adquirir experiencia real en combate. Renacido. No, han pasado 2 años desde que dejé de ser un humano normal. Con los recuerdos de mi vida pasada, he vivido un total de 8 años y cumplí 15. Estaba limpiando el conocido campo de entrenamiento subterráneo. Normalmente, no se permiten sirvientes en este lugar, incluida la biblioteca. Así que me encargo de la limpieza yo mismo. De hecho, nuestra mansión tiene pocos sirvientes para su tamaño. La razón es evidente, esta es la casa de un alto funcionario de la organización de inteligencia. Ser cauteloso al elegir a quien contratar es crucial, y mi padre, que prioriza su propia seguridad, no cederá en eso. Suelo ocuparme de la mayoría de mis asuntos diarios yo mismo, y muchos de los sirvientes están asignados a mi padre. Como resultado, tengo relativa libertad para hacer lo que me plazca, lo que me facilita mucho las cosas. Mirando el campo de entrenamiento subterráneo limpio, el suelo todavía se ha vuelto rojizo a pesar de mis esfuerzos. No puedo creer la cantidad de sangre y vómito que he derramado durante estos entrenamientos imprudentes. En realidad, creo que me estoy volviendo loco, y desde la primera modificación corporal, he sido consciente de los cambios que ocurrieron en mi interior. Sin embargo, es una extraña contradicción. Buscando un nivel moderado de felicidad y satisfacción, termino persiguiendo un poder abrumador, derramando sangre y buscando la destrucción y la creación. Es como buscar la diligencia en la ociosidad, como dice el dicho. Sin embargo, los resultados han sido más que satisfactorios. Después de múltiples modificaciones corporales inducidas por biorretroalimentación, derramando sangre y alternando entre la destrucción y la creación hasta que el suelo cambió de color, finalmente logré el físico ideal que había imaginado. En cuanto a las técnicas de Rokushiki, he logrado casi todos mis objetivos. Sin embargo, el desarrollo de mi Haki aún es deficiente, así que eso es una tarea futura. Pero los resultados son más que suficientes. Los maestros de Rokushiki son llamados superhumanos, pero yo ya he superado ese reino.
Mi cuerpo actual podría describirse como un monstruo. Bueno, incluso Barba Blanca, que es humano, mide 666 centímetros, así que podría llamarse monstruo en otro sentido. Saliendo del campo de entrenamiento, sudando, regreso a mi habitación. De pie frente a un gran espejo, me cambio de ropa. Me recojo el pelo morado claro, un poco excéntrico, y me pongo un traje marrón oscuro. Podría usar un traje negro, pero probablemente me canse. Este me servirá por ahora. Sin embargo, a pesar de tener un rostro mucho más definido que el de Spandam en el original, las ojeras y mi nariz oscura todavía me hacen parecer un poco ridículo. Creo que puedo cambiar el color mediante biorretroalimentación, pero no me preocupa tanto mi apariencia, y explicárselo a mi padre y a los sirvientes parece problemático, así que no es para tanto. Llegando a esa conclusión, salgo de mi habitación, con corbata negra, y le pregunto a uno de los sirvientes con los que me cruzo si mi padre está por aquí. Me dice que está en el comedor, así que me dirijo hacia allá. En el comedor, encuentro a mi padre comiendo en una mesa innecesariamente grande. Me acerco y le hablo. Papá, ¿puedo hablar contigo un momento? Ah, Spandam, ¿qué pasa? ¿Cuándo se supone que me convertiré en funcionario del gobierno? Estaba pensando en dentro de 2 años. ¿Es ese también tu deseo? Para mi padre, soy una existencia que consolida aún más su posición. Seguro que ya ha trazado una trayectoria profesional y ha hecho algunos preparativos. Dentro de unos 2 años, podrían quedar vacantes algunos buenos puestos, así que probablemente quiera colocarme ahí. Me parece bien. Le agradezco a mi padre que me deje hacer lo que quiera. Aunque no siento ningún afecto profundo por él, le debo la libertad de hacer lo que quiera. Ya sea para mi ascenso o para que me use como herramienta en su carrera, no me importa. Es una relación mutuamente beneficiosa, y nos conviene a ambos. Bueno, seguiré tus indicaciones sobre el momento, pero antes, quiero viajar por el mundo para ampliar mis horizontes. Volveré en 2 años y llevaré un Dendenmusi conmigo, para que puedas contactarme si es necesario. ¿Cuánto necesitas? Mi padre no muestra mucho interés en mis asuntos, lo que facilita las cosas. Para él, esto probablemente es como si su hijo le pidiera ir de viaje. Mientras no cueste mucho dinero, puedo hacer lo que quiera. Puedo sentir esa sensación. Lo menos posible. Haré arreglos adicionales si es necesario. No causes problemas innecesarios. Estoy al tanto, no hay problema. Entonces haz lo que quieras. Con eso, mi padre reanudó su comida. Confirmado, salgo del comedor y regreso a mi habitación, reflexionando. Ahora es el mejor momento para adquirir experiencia de combate real. La razón es que, según la información disponible, esto es unos 24 años antes de la línea temporal original. Pronto, con la ejecución de Roger, comenzará la gran era pirata. Innumerables piratas entrarán en Grand Line en busca de One Piece, y el mundo será un caos, lo que lo convierte en el momento perfecto para adquirir experiencia de combate. Con eso en mente, tomo el periódico del escritorio y miro la portada. Rey Pirata Gold Roger arrestado. Sí, son 24 años antes de la línea temporal original. El comienzo de la gran era pirata está a la vuelta de la esquina, junto con la ejecución de Roger. Es el momento ideal para adquirir experiencia de combate en medio de un mundo a punto de sumirse en el caos por la gran búsqueda de One Piece. Capítulo 4. Entrenamiento del guerrero. ¿Mi tesoro? Si lo quieres, te lo doy. Búscalo. Lo dejé todo allí. Hace unos meses, con estas palabras del rey pirata, Gold Roger, justo antes de morir, la gente se vio obligada a zarpar hacia el mar, dando comienzo a la era de los grandes piratas. Muchos se convirtieron en piratas, y numerosos novatos pusieron la mira en Grand Line. Sin embargo, por supuesto, no solo los nuevos aventureros se inspiraron en las palabras del rey pirata. Aquellos que ya eran piratas también aspiraban a su legado. En los caóticos mares de la segunda mitad de Grand Line, navegaba un solo barco pirata. La tripulación a bordo era considerable, y el capitán tenía una recompensa relativamente alta por su cabeza. No era un pirata particularmente bueno ni particularmente malo, sino algo intermedio. Si bien no estaba a la altura de desafiar figuras como Roger o Barba Blanca, su orgullo le impedía convertirse en el subordinado de alguien. En medio de circunstancias tan delicadas, la información sobre el tesoro del rey pirata, One Piece, que apareció repentinamente en el Grand Line, fue suficiente para despertar el entusiasmo entre estos hombres. Aunque el sueño de convertirse en el próximo rey pirata obteniendo el One Piece era completamente infundado, navegaron con gran entusiasmo. Ese día, el clima estaba despejado y el viento calmado, algo inusual en la segunda mitad del Grand Line. En la atmósfera, relativamente tranquila,
tanto el capitán como sus subordinados se relajaron un poco. Fue precisamente en ese momento que un fuerte sonido, como una explosión, resonó en el aire. «¿Qué está pasando?», gritó el capitán, y sus subordinados observaron el barco, pero no detectaron nada inusual. Sin embargo, al observar a sus perplejos compañeros, la mirada del capitán se posó en una escena extraña. En el centro de la confundida tripulación, de pie en la cubierta, se encontraba un joven de cabello morado claro recogido hacia atrás y vestido con un traje marrón oscuro. Sus ojos y nariz eran negros. Aunque sus rasgos faciales aún conservaban un toque juvenil, pues estaba en plena transición de niño a joven, la atmósfera que emanaba era claramente diferente. «¿Quién es este mocoso? ¿Y cómo se coló?», uno de los subordinados murmuró con sospecha, y el resto, percibiendo una aura siniestra, comenzó a rodearlo. No tenía ni idea de cómo se había infiltrado en el barco ni de dónde venía. Alrededor del joven se congregaban docenas de subordinados, cada uno con la suficiente experiencia como para haber sobrevivido como piratas en Grand Line. Y estos subordinados. Racer. En un instante, la figura del joven pareció desdibujarse, y luego, como marionetas a las que se les hubieran cortado los hilos, todos se derrumbaron. ¿Qué? Al presenciar esta impactante escena, el capitán reflexionó rápidamente. ¿Los noqueó a todos a la vez? Aquí, no sentí ninguna aquí del conquistador. Además, mis hombres no deberían estar tan débiles como para desmayarse con un aquí del conquistador común. Sintiendo el pánico crecer en su corazón, el capitán desvió la mirada y sus ojos se posaron en el rostro de uno de los subordinados caídos. Un agujero que parecía una herida de bala era visible en la frente del subordinado, dejando claro que no estaba inconsciente, sino muerto. ¿Qué es este tipo? ¿Mató a docenas de mis hombres en un instante? Un escalofrío le recorrió la espalda. En medio del silencio absoluto, la mirada del joven se volvió lentamente hacia el capitán. Sintió como si una parca hubiera atrapado a su presa desde la oscuridad. ¡Uf! ¡Ah! El grito reflejo del capitán surgió de la ira por la muerte de sus subordinados o del miedo a enfrentarse a un adversario abrumadoramente poderoso. Desenvainando su espada, envuelto en haki de armamento, el capitán saltó y la blandió contra el joven con todas sus fuerzas. Arte de papel. Parecía como si la espada hubiera atravesado el cuerpo del joven. Simultáneamente, el paisaje circundante pareció ralentizarse y todo se volvió vívidamente claro. Sin que el capitán se diera cuenta, el joven se había movido justo a su lado. En los últimos instantes de su muerte, en ese instante comprimido, el capitán vio al joven levantar el dedo índice derecho. Pistola de dedo. Lo último que el capitán escuchó fueron esas palabras. En la cubierta de un barco pirata donde no había nadie más con vida, un joven hojeaba una pila de carteles de búsqueda junto al cuerpo de un hombre que parecía ser el capitán. La recompensa es de 78 millones de bayas. Aunque podía usar aquí y mi nivel de poder superaba los 1.000 millones, parece que esta cantidad es razonable por ahora. La era de los grandes piratas acaba de comenzar, y las recompensas suelen ser más bajas que en el futuro. Los piratas de nivel medio como este suelen ser subestimados por los marines, ya que su atención se centra principalmente en piratas excepcionalmente poderosos. Probablemente esto cambie cuando la era se vuelva más competitiva, pero por ahora, me beneficia. Antes de aceptar un trabajo que limitaría mis acciones, me embarqué en un viaje para mi entrenamiento de guerrero hace aproximadamente medio año. Los primeros 2 meses los pasé adquiriendo experiencia en la primera mitad del mar, y después, comencé mis actividades en la segunda mitad del Grand Line. Por supuesto, no había razón para tomar la molestia de tomar la ruta submarina, así que crucé la línea roja abandonando mi barco. He participado en muchas batallas y matado a bastantes oponentes. Sin embargo, para ser honesto, no siento nada. Pensé que podría haber algo de resistencia al matar a alguien por primera vez, pero no sentí ninguna emoción. Parece que se me aflojaron algunos tornillos durante las modificaciones corporales. En cuanto a mi entrenamiento de guerrero, ha ido muy bien. El combate real acelera significativamente el desarrollo de mi haki. Al usarlo en batalla, siento que mi haki se refina cada vez más. El crecimiento más significativo ocurre al enfrentarme a oponentes expertos en haki, pero incluso al enfrentarme a quienes no lo dominan, mi progreso es evidente en comparación con el entrenamiento regular. Para mi alegría, me encontré con una sorpresa inesperada: tengo el haki del conquistador. Sinceramente, nunca pensé que alguien como Spandam tuviera las cualidades de un rey, así que asumí que no podría usarlo. Sin embargo, durante una batalla, ocurrió algo que parecía estar relacionado con el haki del conquistador. Tras verificarlo, quedó claro que tengo potencial para el haki del conquistador. Esta es una ventaja significativa. Con los conocimientos que adquirí en la obra original,
ser capaz de manejar el Haki del Conquistador será una ventaja muy valiosa. Sin embargo, mantenerlo requiere mucha concentración, así que necesito entrenar más. Bueno, dejando eso de lado, la recompensa de 78 millones por este capitán que maté es, sinceramente, demasiado alta. Si hubiera sido inferior a 10 millones, podría haberla canjeado por gastos de viaje adicionales, pero esta cantidad no es buena. No quiero darme a conocer como cazarrecompensas. Además, considerando mi futura carrera en la agencia de inteligencia, es mejor que mi verdadera fuerza no sea conocida. Sin embargo, ser demasiado reservado también podría llevar a que me subestimen. Un enfoque moderado sería ideal, como el de Lucci, de la obra original, que era lo suficientemente conocido como para realizar investigaciones encubiertas sin que los marines comunes lo reconocieran, pero los vicealmirantes conocen su rostro. Sí, la recompensa de este pirata no se intercambiará. Hay una cantidad razonable de dinero a bordo, así que la usaré para mis gastos de viaje, y luego hundiré el barco. Con esa decisión tomada, rompí el inútil cartel de Se busca con la cara del capitán y salté. Paso tormenta. El tajo que solté con el pie partió en dos el barco pirata, relativamente grande, y luego usé el paso lunar para regresar al pequeño bote que había dejado a cierta distancia. Esto es suficiente. No necesito una gran suma de dinero para mi plan de vida. Es más que suficiente, y no tengo intención de pasar por la molestia de convertirme en cazarrecompensas. Esta es la segunda mitad del Grand Line, donde los sueños destrozados de los piratas los convierten en fragmentos olvidados del mar, desapareciendo sin dejar rastro. Es una historia común. Bueno, me queda otro año y medio para mi entrenamiento de guerrero. Debo prepararme para cazar al siguiente. Capítulo 5. Encuentro con el más fuerte. En un pequeño bote, oculté mi rostro bajo la capucha mientras observaba una batalla entre piratas a lo lejos. Gracias a la biorretroalimentación, mis ojos también se modificaron, permitiéndome ver con claridad incluso a una docena de kilómetros de distancia. De hecho, me esforcé mucho en modificar mis ojos. Por muy poderoso que se volviera mi cuerpo para el combate a alta velocidad, no serviría de nada si mis ojos no pudieran seguir el ritmo. Siendo honesto, aquellos con poderes como el Zoru de Kuro eran defectuosos en mi opinión. Los ataques que no se pueden ver ni apuntar correctamente son demasiado peligrosos para ser de alguna utilidad. Mis pensamientos volvieron a la batalla naval que se avecinaba. Fue pura coincidencia que me topara con ella, pero entre las diversas batallas piratas de cierta escala, había un hombre que destacaba con una presencia abrumadora. Con su cabello dorado y ondulado y una barba blanca como una media luna, no era otro que Barba Blanca Edward Negate. ¿Por qué tiene el cabello blanco si es dorado? Bueno, en cualquier caso, ver a los piratas de Barba Blanca en combate contra otra tripulación pirata fue una experiencia extraordinaria. Barba Blanca parecía abstenerse de actuar demasiado, probablemente para dejar que sus subordinados ganaran experiencia, pero exudaba un aura como si dominara el campo de batalla con solo quedarse allí. Si no recuerdo mal, Barba Blanca tenía 70 y tantos en la obra original, así que ahora debería estar cerca de los 40, con la experiencia de competir con Roger. Tanto su cuerpo como su espíritu deben estar en su mejor momento. Ahora que Roger ya no está, presenciar con mis propios ojos al innegable hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, es una experiencia inusual. Es una pena que no participe en la batalla. Mientras pensaba en eso, Barba Blanca de repente miró hacia aquí. ¿En serio? ¿Cree que puede verme desde esta distancia de varios kilómetros? No tengo modificaciones corporales como yo, así que ¿cómo me vio? Ante mi asombro, Barba Blanca blandió su mano derecha con fuerza. Pude ver una escena como una grieta en el espacio, y una onda expansiva similar a un terremoto emanó de la mano derecha de Barba Blanca, el poder de su fruta Gura Gura. En serio, esto es ridículo. El ataque de la fruta Gura Gura tiene un alcance tan largo que es demasiado lejos. Además, a pesar de llamarse hombre terremoto, puede manipular libremente las vibraciones e incluso atrapar el aire. Sin mencionar su amplia gama de aplicaciones en comparación con otros. Refunfuñando para mí mismo, sincronicé mi brazo derecho con la onda expansiva entrante. Rokuogun. Las ondas expansivas de la fruta Gura Gura y la fruta Rokuogun chocaron, creando una nube gigante como si la superficie del mar hubiera explotado. Como el alcance de mi ataque no es tan largo, terminé un poco mojado, pero es un pequeño precio a pagar. Solo necesito asegurarme de que mi capucha no se caiga. Manteniendo una postura lista para el combate, miré hacia adelante a través del rocío de agua, a Barba Blanca. Podía sentir su haki del conquistador, y me lo transmitió. Me está provocando. Quiere que me acerque a él. Quizás porque es 20 años más joven que en la obra original, parece bastante enérgico. También usé mi haki del conquistador,
y el choque de dos Akis del Conquistador creó olas en la superficie del mar. Fue un punto muerto. Entonces, ¿qué debería hacer? Está claro que Barba Blanca está listo para luchar contra mí, pero debería responder o retirarme. Retirarme es posible. Aunque Barba Blanca me vio, todavía está a varios kilómetros de distancia, y tengo Moonwalk. Es un enemigo abrumadoramente poderoso y un usuario de Aki, el oponente perfecto para entrenar, pero también conlleva riesgos considerables. Sigo sin poder ganar. Tras dudar un momento, murmuré mientras retraía mi Aki del Conquistador. Desafortunadamente, el riesgo de involucrarse en una pelea como esta es demasiado grande. Por el choque del Aki del Conquistador, pude notar que Barba Blanca es más fuerte que yo ahora mismo. Aún así, la diferencia no es tan abrumadora. Si luchamos, podría tomar uno de sus brazos, y con suerte, incluso podríamos morir juntos. Sí, una muerte mutua con el mejor resultado. Además, eso solo se refiere a luchar contra Barba Blanca uno contra uno. Considerando la interferencia de otros piratas de Barba Blanca, es casi seguro que terminaría derrotado. Podría haber una estrategia para luchar un poco y luego retirarme con la misma puntuación, pero es imposible luchar manteniendo la cara oculta, y considerando el futuro, ser marcado por Barba Blanca sería una jugada terrible. Valoro mi vida más que mi orgullo. No hay razón para involucrarme en una batalla donde las probabilidades están en mi contra. Con esa conclusión, recogí mis pertenencias y pisoteé deliberadamente el pequeño bote. El impacto hizo que el bote se hiciera añicos, creando una gran nube de agua. Ocultándome en la nube de agua, usé una combinación de Moonwalk y afeitado. Con afeitado, me alejé rápidamente del lugar. Me pilló desprevenido, pero experimentar el Aki del Conquistador de Barba Blanca y la fruta Gura Gura fue una ganancia significativa. Por el momento, no puedo ganar, pero he confirmado que la cima del mundo, que sin duda es Barba Blanca, no está tan lejos. Bueno, al final, mi objetivo es alcanzar la fuerza para repeler a los 4 emperadores que atacan a la vez, pero eso aún está muy lejos. Grarara, acaba de huir. ¿Anciano? ¿Qué ha pasado? Mirando al mar lejano y riendo, Marco, quien lo venera como anciano, llama a Barba Blanca. La tripulación que los rodea. Los hijos de Barba Blanca también tienen expresiones perplejas. Y no es de extrañar, desde su perspectiva, Barba Blanca lanzó repentinamente la onda expansiva de la fruta Gura Gura hacia el mar, y no solo eso, sino que incluso activó el Aki del Conquistador y adoptó una postura de combate. Y entonces, de repente, dejó de usar el Aki y se echó a reír. ¿Qué? ¿Acabo de molestar a ese idiota que estaba mirando? Era bastante grande para ser una rata. Deberíamos ir tras él. Inferido por las palabras de Barba Blanca y su frase anterior acaba de huir, Marco, quien posee la habilidad de volar a través de una fruta del diablo, pregunta. Déjenlo en paz. Tenemos que terminar esta batalla naval rápidamente. Entendido. Con el Aki del Conquistador del Anciano, un número considerable de enemigos han perdido el conocimiento, así que terminará pronto. Tras asentir en respuesta a la afirmación de Barba Blanca de que no era necesario perseguir al intruso, Marco, como el Fénix, voló hacia el barco enemigo para poner fin a la batalla naval. Barba Blanca, al ver a Marco irse, miró en la misma dirección que antes. ¿Quién es? Con ese nivel de poder, no debería haber muchos en el mundo que puedan igualarlo. Sin embargo, no se me ocurre nadie que se ajuste a esa descripción. Por el choque del Aki del Conquistador anterior, presentía que el oponente era un individuo inmensamente fuerte, pero no se le ocurría a nadie que se ajustara a esa descripción. Si hubiera luchado contra alguien así en el pasado, era imposible que hubiera olvidado su Aki del Conquistador. Por lo tanto, la única conclusión a la que pudo llegar fue que el oponente era una potencia desconocida, y su existencia era suficiente para que Barba Blanca se mostrara cauteloso. No solo no mordió el anzuelo, sino que además decidió retirarse rápidamente. Incluso abandonó y hundió su barco sin dudarlo. ¿Intenta ocultarnos información? Es bastante cauteloso. No creo que vaya a perder si luchamos, pero aún hay muchas posibilidades de que no salgamos ilesos. ¿Quién demonios es? Mientras sentía una inquietante incertidumbre, el hombre más fuerte del mundo continuó contemplando el mar en silencio durante un rato. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Capítulo 6. Relación padre-hijo. Sentado en un café de un pueblo de una isla donde pararon para reabastecerse, toma un café mientras lee el periódico. Allí estaba escrito que Douglas Bullitt había sido capturado. Considerando el momento en que se inició la llamada Buster contra Bullitt, debe ser unos 23 años antes del comienzo de la historia original. Eso significaría que el incidente de O'Hara ocurriría más o menos cuando entré en Cyberpol. Bueno,
Para ser honesto, no es que no tenga ninguna conexión con esto, pero no tengo intención de involucrarme en este asunto. O mejor dicho, para ser más preciso, no tengo intención de rescatar a Nico Robin. Creo que no hay nada que no pueda hacer. Si presto suficiente atención a los movimientos de mi padre durante cierto tiempo, debería ser capaz de averiguar si se trata de Robin o de Olvia. De hecho, si quisiera, podría rescatarlos a ambos. Sin embargo, no hay razón para hacerlo. De hecho, busco algo a cambio por ayudar a los demás. No es que me niegue a ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Hay personas como Luffy y su tripulación en la historia original que están dispuestas a arriesgar sus vidas para ayudar a otros incluso sin esperar nada a cambio. Creo que es admirable y lo respeto. Pero no tengo intención de hacer lo mismo. Busco algo a cambio de ayudar a la gente. Podría ser la sensación de superioridad al recibir gratitud o favor de la persona a la que ayudé, o incluso más directamente, podría querer una recompensa tangible. Es como una balanza. Si el valor del riesgo que implica ayudar a alguien y la recompensa esperada se equilibran, o si la recompensa supera el riesgo, ayudaré. Pero si el riesgo es mayor, no echaré una mano. El incidente de Ohara es un claro ejemplo de cuando el riesgo y la recompensa están completamente desequilibrados. La posibilidad de antagonizar al gobierno mundial, encontrarme con los futuros almirantes en el lugar de los hechos e incluso la posibilidad de que mi identidad sea expuesta y haya una recompensa por mi cabeza. ¿Qué puedo ganar al correr tales riesgos? ¿Gratitud y buena voluntad de Robin? Puede que sea hermosa, pero por desgracia, el riesgo de que mis planes futuros se arruinen es mucho mayor. El gobierno mundial es indudablemente poderoso, no hace falta decirlo, la organización más grande y poderosa del mundo. A menos que haya una razón muy convincente, oponerse a ellos es absurdo. En ese sentido, creo sinceramente que Luffy y los demás en la historia original tienen un coraje tremendo. Se podría argumentar que, dado que originalmente eran criminales como piratas, les salió bien, pero en fin, debido a eso, no tengo intención de involucrarme en el incidente de Ohara. Mientras reflexiona sobre estas cosas, saca una pila considerablemente reducida de carteles de búsqueda. En el año y medio de entrenamiento, ha cazado a bastantes piratas que no estaban bajo el mando de los 4 emperadores ni nada por el estilo. Piratas que eran relativamente fáciles de manejar y tenían cierto nivel de fuerza. Al final, no los vendió, todos fueron obligados a hundirse en el fondo del mar. Sin embargo, para ocultar información, no era una gran preocupación, ya que las batallas piratas ocurrían por todas partes y muchos piratas fueron reportados como desaparecidos. Pero después de un año y medio, con la segunda mitad del mar, el equilibrio de poder del Nuevo Mundo consolidándose y el sistema de seguridad de la Marina mejorando, el riesgo de ser expuesto había aumentado. Ha agudizado completamente su Haki y casi domina su aplicación. Hablando de Haki, no es como Luffy, un tipo versátil con un aspecto excepcional, sino que parece tener una aptitud equilibrada para todos los tipos de Haki. Bueno, no puedo oír la voz de todas las cosas ni ver el futuro, pero diría que he alcanzado un nivel suficiente. Entonces, honestamente, ¿necesito más batallas? Si no, ¿qué debería hacer durante el tiempo que me queda? Quizás sea más eficiente regresar a casa de mi familia para entrenar, pero ¿hay otros buenos lugares? Hablando de eso, se suponía que había una isla llamada Guanao donde los miembros del CP9 entrenaron de jóvenes en Grand Line, ¿o era otro lugar? El BAF, el país de los gigantes supuestamente más fuertes, también podría ser un buen lugar. El país de Wano, bueno, probablemente ya estén los piratas bestia, así que es difícil. No encuentro un lugar que me atraiga, bueno, no hay otra opción. Por ahora, simplemente navegaré por mares hostiles y entrenaré contra la naturaleza. Después de completar mi entrenamiento de guerrero, regresé a casa un mes antes de cumplir 17 años. Sin más preámbulos, mi padre me informó que me asignarían al CP5. Al parecer, el actual jefe del CP5 es mayor y se espera que deje el puesto pronto, así que me están considerando para ocuparlo. Ahora que lo pienso, en la historia original, Spandan parecía formar parte del CP5 cuando visitó Water 7. Ah, por cierto, sobre el Rokuseki que mencionaste antes, una vez que te conviertas en miembro oficial del gobierno, podemos conseguir un instructor. ¿Qué te parece? No es necesario. Bueno, la verdad es que no necesito instrucción formal, pero si quiero ver el Rokuseki auténtico al menos una vez. Si es posible, no me importaría tenerlo organizado por un día. De acuerdo, hagámoslo. Al principio, estuve a punto de decir que no era necesario por reflejo, pero como mi Rokuseki es autodidacta, pensé que no estaría de más ver el auténtico y ajustarlo si hubiera alguna diferencia. Por cierto, ¿has oído hablar del proyecto que utiliza las técnicas de cierto científico para permitir que objetos inanimados coman frutas del diablo? Ah,
¿Te refieres al factor de linaje? ¿Qué hay de eso? El hecho de que se mencione este proyecto significa que Vegapunk ya está afiliado al gobierno, ¿verdad? Hay una persona de alto rango involucrada en ese proyecto. Una vez que el producto final esté listo, se ofrecieron a asignármelo. ¿Sabes algo al respecto? Ah, ya veo, se trata de Funfreed, la espada elefante. Considerando la época en que Spandam tenía a Funfreed en la historia original, probablemente tardará un tiempo en completarse, pero la investigación parece que ya ha comenzado. No, no la necesito. Estoy bien con mis propias manos. Si alguien va a usarla, que la usen tú o papá. Incluso si tus subordinados tienen altas habilidades de combate, es bueno tener un medio de autodefensa. Sinceramente, no se me ocurre ninguna ventaja en darle una fruta del diablo a un arma. Incluso si el arma recupera la conciencia, será más difícil de manejar, y como mascota, los elefantes son incómodos. Además, ¿qué pasa si el arma se rompe? ¿Muere? Simplemente parece demasiado incómodo. Después de terminar rápidamente la conversación con mi padre y confirmar el horario de mi tarea, estaba a punto de salir de la habitación cuando de repente pensé en algo y abrí la boca. Ah, por cierto, papá. ¿Qué pasa? ¿No te falta ejercicio últimamente? Al menos haz algunos ejercicios básicos para que puedas escaparte si surge la necesidad. Como pronto habrá una necesidad desesperada de correr en cierta isla del West Blue, no dije explícitamente el motivo y simplemente saludé con la mano mientras salía de la habitación. Mientras veía a su hijo salir de la habitación, Spandine reflexionó sobre los futuros acontecimientos. Es mi hijo, pero no lo entiendo del todo. Bueno, parece maduro para su edad, y dice haber aprendido Rokuseki por su cuenta. Spandine no tenía un interés especial en su hijo, Spandam. Sentía que sus personalidades eran muy diferentes. Spandam tenía una naturaleza estoica y pasaba la mayor parte del tiempo entrenando en el campo de entrenamiento subterráneo sin exigir lujos ni extravagancias. Si bien ahorraba dinero, también resultaba algo inquietante. Aunque no costaba mucho, a Spandine le resultaba difícil controlarlo. De hecho, había desistido de intentar controlar a Spandam. Una vez visitó el campo de entrenamiento subterráneo donde Spandam rogó que lo dejaran entrenar, y lo que vio allí le hizo sentir como si estuviera presenciando la locura. En ese momento, Spandam tenía solo 7 años, pero continuó con una persistencia que incluso un adulto encontraría insoportable, salvo para dormir y comer. Spandine sintió un escalofrío en la espalda. Spandine tenía un excepcional sentido de la autoconservación. Como resultado, tuvo una convicción al ver a su hijo de 7 años en ese momento: esta existencia es un ser monstruoso que escapa a mi control. Instintivamente sentía que si intentaba controlarlo imprudentemente, sería devorado. Así que, a partir de entonces, intentó no interferir y dejar que Spandam hiciera lo que quisiera. Sin duda, tiene un talento excepcional. Considerando que planeo cederle el puesto eventualmente, puedo decir con seguridad que mi vejez estará segura. Sin embargo, no hay duda de que es un monstruo, pero aún así, sin duda es mi hijo. Había cierto vínculo entre ellos como padre e hijo, aunque no la típica relación padre-hijo. Spandam a veces lo llamaba padre y hacía declaraciones que demostraban cierta preocupación por él. Por su parte, Spandam también se preocupaba por él e incluso lo contactó cuando se embarcó en un viaje durante la Gran Era Pirata para asegurarse de que estuviera a salvo. Sí, había cierto vínculo entre ellos, pero tanto Spandine como Spandam simplemente se priorizaban mutuamente. Una relación mutuamente beneficiosa parecía la descripción más adecuada para su conexión, que era ligeramente diferente de la relación padre-hijo común. Bueno, entonces, debería buscar un instructor para Rokuseki. Que Spandam se fortaleciera también sería ventajoso para Spandine. Quería mantener una relación lo suficientemente buena como para que Spandam estuviera dispuesto a ayudar cuando se le pidiera. A Spandam no le interesaba especialmente el dinero ni el poder, así que controlarlo de esa manera sería difícil. Sin embargo, tenía un don para devolver favores, así que parecía más efectivo acumular pequeños favores como lo estaban haciendo ahora. Como padre, o quizás por otras razones, Spandine comprendía muy bien a su hijo Spandam, incluyendo la locura oculta en su interior. Capítulo 7. Poder absoluto. He sido miembro de Cyberpol durante mucho tiempo y, tras retirarme del campo, he participado en la formación de la próxima generación como instructor. He entrenado a innumerables agentes y puedo considerarme con seguridad un instructor veterano. Bajo mi mando, el actual comandante en jefe del CP9 me encargó una tarea un tanto inusual. Parece que quiere que mi hijo haga una demostración de Rokuseki. Al principio, me pregunté si lo malinterpretó y lo consideró una actuación o algún tipo de espectáculo. Más tarde,
me di cuenta de que quería que su hijo, quien está destinado a suceder al comandante en jefe del CP9, presenciara Rokuseki. Bueno, no soy de los que se quejan de conexiones y cosas así. Sé bien que existen estos asuntos personales, y que alcanzar puestos superiores a menudo requiere conexiones o dinero. A mi edad, no es momento de quejarse de la desigualdad. De hecho, si simplemente puedo hacer una demostración de Rokuseki y recibir una asignación especial que incluya gastos de viaje, me parece mucho más fácil que mis tareas habituales de instructor, así que acepté la solicitud con eso en mente. Hoy cuento contigo. Sí, lo mismo digo. Pero cuando visité a Spandam, el hijo del comandante en jefe del CP9, resultó ser una persona más impresionante de lo que imaginaba. No se comportaba con grandilocuencia, hablaba con educación y tenía una sonrisa amable. Aunque era un poco difícil de distinguir debido a su traje, parecía que había entrenado bastante, a juzgar por su cuello y otras zonas. De hecho, debía ser un experto en artes marciales. Por eso, a pesar de estar en una posición alejada del frente como candidato a un puesto de alto nivel, quería ver a Rokuseki con sus propios ojos por genuino interés. Con esto, pensé que podría encontrarle valor a lo que veía hoy y que sería gratificante para mí mostrárselo. Después de dar una explicación, Spandam me dio las gracias y expresó que había aprendido de ello. Aprecio tu oferta, pero... Cuando le propuse orientarle, Spandam dudó un poco, como si se contuviera antes de aceptar. No hay necesidad de dudar. He entrenado a muchas personas en el pasado y tengo cierta confianza en mi enseñanza. Ya veo. Gracias por la oferta. En la tranquila conversación, Spandam esbozó una sonrisa irónica y, tras un breve silencio, entrecerró ligeramente los ojos. Justo después, me desplomé, arrodillándome en el suelo. No pude evitar soltar esa voz. No entendía lo que acababa de pasar. No podía mantenerme en pie, me faltaban fuerzas en las piernas. No solo eso, todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí como si me hubieran cercenado la cabeza. Lo entendí. En ese momento, lo entendí. Con solo cruzarme con su mirada, me di cuenta de que el ser frente a mí era una existencia mucho más allá de mi comprensión, un ser monstruoso que trascendía toda razón. Spandam ni siquiera había adoptado una postura de batalla, ni había mostrado hostilidad ni espíritu de lucha hacia mí. Solo reveló ligeramente el aura que había estado conteniendo. Era como un león tumbado pacíficamente que de repente bosteza. Sin embargo, al ver sus afilados colmillos, lo comprendí. El ser frente a mí poseía un poder mucho más allá de mi alcance. Comprendí que, instintivamente, en mi alma, era una dolorosa comprensión. Un superhumano es un término que se refiere a quienes poseen un poder abrumador mucho mayor que el de la gente común. Tuve la conciencia y la confianza de convertirme en uno tras dominar el Rokuseki. Incluso después de retirarme del frente y envejecer, todavía sentía que estaba en un lugar superior. No, creía que estaba allí. Sí, así es. Debo ser un superhumano, sin duda. Sin embargo, vistos desde la perspectiva de un verdadero monstruo, los superhumanos son personas comunes y corrientes, con ligeras diferencias en sus habilidades individuales. Si llamamos al ser que tengo delante un gigante, entonces, sin duda, no soy más que un debilucho. No, esto es inútil. Es inútil. Es como la encarnación de un poder abrumador que aplasta todo a su alrededor. Precisamente porque poseo un poder ligeramente superior al de una persona promedio, no pude evitar comprender la enormidad de la fuerza de este monstruo. Mis piernas temblaban incontrolablemente, y recuperé la conciencia cuando Spandam me puso suavemente la mano en el hombro. Volví la mirada lentamente y vi a Spandam con una sonrisa increíblemente amable que me provocó escalofríos. Gracias por su amable oferta, pero parece que está cansado. Podemos dejar ese entrenamiento para otra ocasión. Ese sí. Muchas gracias por lo de hoy. Se lo contaré a mi padre, así que ya puedes volver. Esas palabras fueron un verdadero alivio para mí, y junto con la retracción del aura de Spandam, asentí repetidamente mientras jadeaba y salí rápidamente del campo de entrenamiento como si huyera. Si hubiera permanecido en esa presencia más tiempo, sin duda me habría derrumbado. Probablemente le habría rogado que no me matara, aunque no había ni una pizca de hostilidad por su parte. ¿Qué demonios era eso? ¿Cómo pudo nacer semejante monstruo? Su sola presencia parecía capaz de aplastarlo todo a su alrededor. Era como si la esencia misma de la vida fuera fundamentalmente diferente. No podía comprenderlo, y no quería comprenderlo. Solo quería olvidar todo lo de este día cuanto antes. Pero, por supuesto, no podía olvidarlo. En la habitación del barco, durante el viaje de regreso,
Temblaba de miedo como un niño pequeño. Capítulo 8. Afiliación al CP5 y primera misión. A los 17 años, cambié mi traje marrón por uno negro, como estaba planeado, y me uní a Cyberpol. Al principio, hubo un periodo de entrenamiento de un mes, pero fue bastante aburrido, ya que se centraba principalmente en el aprendizaje teórico de conceptos básicos. Mi padre parecía insatisfecho con las misiones a largo plazo, así que supuse que el incidente de Ohara ocurrió por esa época. Antes de comenzar el entrenamiento, mi padre consiguió que un instructor me enseñara Rokuseki. Sin embargo, no había diferencia entre mi versión autodidacta y la oficial, así que me sentí aliviado de poder manejar Rokuseki sin problemas. El instructor fue muy servicial y se ofreció a observar mi entrenamiento si tenía tiempo, pero lo decliné, pensando que sería mejor mantener en secreto mi habilidad con Rokuseki hasta que comenzara oficialmente mi trabajo. Tras finalizar el entrenamiento, me asignaron al CP5 y me dieron el puesto de líder de una pequeña unidad con algunos subordinados. Era una responsabilidad repentina tener subordinados, pero como inicialmente me contrataron como candidato a un puesto de mando, lo comprendí y acepté. Según los documentos, parecía que entre mis subordinados había un usuario de Sigan y una usuaria de Zoru. Los otros 3 miembros también parecían ser agentes bastante hábiles, lo que lo convertía en un equipo impresionante. Mi primera misión fue el exterminio de cierto grupo pirata. En cierto modo, pude comprender la intención. Esta asignación de personal se debía sin duda a mis contactos, la influencia de mi padre debía estar involucrada. Normalmente, Cyberpol se especializa en recopilación de inteligencia, infiltración e incluso asesinatos. Sin embargo, tareas como el exterminio de piratas designados son casi desconocidas y normalmente estarían a cargo de los marines. Esta misión probablemente fue asignada deliberadamente desde otro departamento o desde los marines, y la intención era probablemente lograr resultados. Según mi padre, el jefe del CP5 se jubilará pronto. Planea reemplazarlo conmigo y, con el tiempo, quiere que ocupe el puesto de actual comandante en jefe del CP9. Probablemente, internamente, ya se ha decidido que me convertiré en el jefe del CP5. Sin embargo, algunos logros externos son necesarios. Tareas como la recopilación de información o la infiltración suelen llevar mucho tiempo, y no es fácil lograr resultados inmediatos. Por lo tanto, me asignaron una misión de exterminio que produciría resultados directos y visibles, y me equiparon con subordinados capaces. Con excelentes subordinados a cargo del trabajo, mi función es observar y atribuirme el mérito. Esa es probablemente la idea detrás de este acuerdo. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, saqué un caramelo de mi bolsillo, lo desenvolví y me lo metí en la boca. He estado comiendo este caramelo con bastante frecuencia últimamente. Fumar deja olor y podría ponerme en desventaja en futuras infiltraciones. Además, no disfruto especialmente de fumar. Pero he desarrollado la costumbre de chupar caramelos en momentos de contemplación o cuando mi mente está inquieta. Cualquier caramelo normal serviría, pero por alguna razón, prefiero los de palito. Mientras chupaba el caramelo, recordé las caras de mis subordinados que conocí hace poco. El usuario de Sigan no podía ocultar su disgusto hacia mí. Bueno, entiendo que no sea divertido ver a alguien con conexiones obvias ascender. Parece del tipo con mucha autoestima, que cree que ser usuario de Sigan lo pone en la cima de la unidad. No, es más bien que le da seguridad. Encaja con el típico tipo de mente cerrada que solo se hace el duro con sus subordinados. Siento que me llevaría bien con mi yo original de la historia principal. La usuaria de Zoru parecía incómoda con mis conexiones, pero parecía aceptarlo como así son las cosas. Creo que es más competente que el usuario de Sigan, pero sus ojos eran algo preocupantes. Su mirada parecía combinar sentimientos de inferioridad y locura, mostrando un comportamiento inestable. Según los documentos, era una huérfana adoptada por el gobierno mundial y entrenada en una institución. Que la asignaran antes de dominar completamente Rokuseki probablemente significa que tiene talento, pero no de forma excepcional, ¿no? Quizás fue alguien que terminó en el lado rechazado durante algún proceso de filtrado. La mezcla ocasional de sentimientos de inferioridad y ansia de poder, una locura similar a la mía, podría ser la causa. Bueno, ambos, buenos o malos, son sin duda excepcionales en el CP5. Solo tendré que asegurarme de que se encarguen de las misiones mientras observo. El mundo es impredecible, como era de esperar. Frente a mis ojos, el capitán pirata atacó y el usuario de Sigan se desplomó al suelo. Parecía inconsciente, pero no muerto. Ahora solo quedaba la usuaria de Zoru, pero estaba completamente abrumada, jadeando. Ja ja ja. ¿Qué les pasa, perros del gobierno? ¿Es esto todo lo que tienen? El comienzo transcurrió sin contratiempos. Como era de esperar de subordinados elegidos por sus conexiones,
fueron excelentes. Localizaron rápidamente a los piratas objetivo, en combate, dominaron la situación. De hecho, la tripulación pirata, a excepción del capitán, estaba en un estado de destrucción. Una vez que lidiáramos con el capitán, la misión estaría completa, pero este capitán estaba en un nivel completamente diferente al de sus subordinados. Sinceramente, me sorprendió un poco. No esperaba que un pirata que operaba en la primera mitad de Grand Line, con una recompensa de tan solo unos 20 millones, fuera un usuario de Haki, y no solo eso, sino alguien que incluso dominara el Haki de armamento. Usar Haki no es extraño, incluso la primera mitad de Grand Line, y hay escuelas de artes marciales que, sin saberlo, incorporan Haki en sus técnicas secretas. No es imposible que alguien aprenda a usar Haki por sí mismo. Sin embargo, es poco común. Si hubiera podido usar Haki de armamento, habría sido invencible en la primera mitad del Grand Line. Pero quizás no causó incidentes importantes, o su recompensa era baja, es solo una desafortunada coincidencia. Pensé que sería fácil, pero es decepcionante. Bueno, es mi primera misión y no puedo permitirme el error de perder subordinados así. Respirando hondo, destrocé con el dedo la espada que me blandía la usuaria de Zoru y me paré frente al capitán. ¿Qué? Capitán. Retroceda, yo me encargo. Anuncié brevemente, y el capitán, sorprendido por la espada destrozada, retrocedió nervioso. Ahora, como es mi primera batalla como agente de Cyberpol, empecemos con algo que se parezca a lo que dijo Lucci en la historia original. Haciendo cumplir la justicia de la oscuridad. ¿Qué? Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. El capitán, cuyo hombro se contrajo ante mis palabras, cruzó los brazos apresuradamente y se envolvió en Haki. Ya veo, el Haki es sin duda muy poderoso en la primera mitad del Grand Line. Debió de ser efectivo no solo como contramedida contra usuarios de habilidades, sino también para defenderse de espadas y balas. Sin embargo, desde la perspectiva de los estándares del Nuevo Mundo, el capitán frente a mí ni siquiera estaba cerca del nivel medio en realidad, era un chiste. Pistola de dedo. Le atravesé el corazón con una pistola de dedo, su brazo endurecido por el Haki. Al ver al capitán caer, sin vida, con un agujero circular limpio atravesándolo, me volví hacia la usuaria de Zoru y declaré: misión cumplida. Dejen el cuerpo del capitán en paz y hundan el resto del barco mientras regresamos. Es sí. Al decir eso, de repente me encontré con la usuaria de Zoru, quien había estado en una mirada de locura todo el tiempo. O tal vez está en estado de locura ahora mismo. Parece que las cosas se van a poner un poco difíciles. Pensando en eso, apilé los cuerpos de mis subordinados, incluyendo al usuario de Sigan y al capitán, y emprendí el viaje de regreso al cuartel general del CP5. Y así, tras completar mi primera misión, una mala premonición que presentía se hizo realidad al día siguiente. En cuanto llegué a la oficina, la usuaria de Zoru me esperaba inexplicablemente frente a mí, en una postura de disculpa dojesa que causaría un daño social significativo a la otra parte. No ha pasado ni un mes desde que empecé a trabajar, pero me pregunto si puedo tomarme un tiempo libre remunerado. Capítulo 9. Quemado por el sol negro. No hay significado ni valor en la justicia pronunciada por los débiles. Esa era la verdad del mundo que llegué a comprender a temprana edad. Nací y crecí en una pequeña isla en Grand Line. Tuve un padre respetable, una madre amable y buenos amigos, y vivía feliz día a día. En esa isla, había una pequeña base de marines, y a menudo veía marines en el pueblo. De niño, admiraba a los marines. Su declaración de proteger a la gente de esta isla en nombre de la justicia me resultaba reconfortante y creía que su firme sentido de la justicia era precioso y maravilloso. Incluso les dije a mis padres que, de mayor, quería ser marine. Qué nostálgico fue ese día. Pero mi felicidad y el futuro vago que imaginaba se hicieron añicos inesperadamente. Un día, unos piratas atacaron la isla. Por supuesto, su propósito era el saqueo. Al principio, riéndose de que, a pesar de ser una isla pequeña con una base de la marina, seguían atacando, las risas de los habitantes del pueblo pronto se convirtieron en gritos. La razón era ridículamente simple. Los piratas atacantes eran mucho más fuertes que los marines estacionados en esta isla. Eso era todo. El pueblo se convirtió en un mar de llamas en un instante, y casi todos los residentes, incluidos mis padres, murieron. Gracias al ingenio de mi madre, me escondió en un pequeño cobertizo bajo el suelo, lo que me permitió sobrevivir. Me pregunto cuánto tiempo estuve encogido de miedo y temblando en ese oscuro cobertizo. Los piratas no eran tontos. Comprendieron que si seguían causando conmoción, llegarían refuerzos de la marina. Así que, tras causar cierta destrucción y terminar su saqueo, se retiraron rápidamente.
Cuando los sonidos se desvanecieron y finalmente salí del cobertizo, lo primero que vi fueron los cuerpos sin vida de mis padres asesinados. Lo siguiente fueron los cuerpos de mis amigos y conocidos cercanos. Y vagando sin rumbo, lo último que vi fue el cuerpo del marine que le había dicho a mi joven yo: protegeré a la gente de esta isla. Al final, así es. No importa cuán grandilocuentes sean las palabras, carecen de sentido si no hay poder detrás de ellas. La justicia pronunciada por los débiles no vale nada, pisoteada por los fuertes. Quienes no tienen poder no tienen derecho a hablar de justicia. Sin enjugar las lágrimas que fluían incesantemente, mi joven yo continuó presenciando lo que solo podría describirse como escenas infernales. Después, fui acogido como huérfano en las instalaciones del gobierno mundial. Era una especie de instituto de entrenamiento donde podía recibir diversas formaciones. Por decisión propia, seguí activamente el entrenamiento de combate. Afortunadamente, tenía talento y se esperaba que tuviera éxito. Después de unos años, me invitaron a un lugar donde podía recibir entrenamiento de combate aún más avanzado, una isla que forma a futuros agentes de alto nivel. En ese momento, albergaba grandes ambiciones. No hay valor en la justicia que dicen los débiles, así que pensé que me convertiría en alguien que pudiera marcar la diferencia. Convertirme en la encarnación de la verdadera justicia absoluta, ser una existencia con un poder abrumador, esa era mi ambición. Sin embargo, la realidad fue implacablemente cruel conmigo. Es cierto que tenía talento. No había duda al respecto. Incluso podría haberme llamado genio de no ser por ser la institución de entrenamiento del gobierno mundial, la organización más grande del mundo. Al principio, todo iba sobre ruedas. Logré mantenerme al día con el entrenamiento, mucho más riguroso, y di señales de dominar gradualmente las técnicas conocidas como los 6 estilos. Pensé que me convertiría en alguien digno de ser llamado superhumano cuando dominara los 6 estilos. Pero después de llegar a esta isla llamada Guanao, no pude evitar comprender la diferencia entre los verdaderamente elegidos. Sí, finalmente me di cuenta. Había personas que progresaban a un ritmo diferente al nuestro. Mientras yo daba un paso adelante, ellos daban 2 o 3. Para cuando di 5 pasos, la brecha se había vuelto inconfundiblemente amplia. Aquellos que podían convertirse en superhumanos, los talentos elegidos, todo pesaba sobre mis hombros. No quería admitirlo. No quería reconocer que no podía alcanzar su nivel, que mi talento era, en el mejor de los casos, mediocre. Pero ese pequeño resquicio de orgullo fue destrozado por un verdadero genio. Rob Lucci, aclamado como un genio sin igual, sin duda, era único entre los elegidos. En el momento en que comprendí que jamás podría vencerlo, se me rompió el corazón. No tiene valor ni significado la justicia pronunciada por los débiles, y yo estaba del lado que no tenía derecho a hablar de justicia. Al final, incluso después de dominar el Rokusiki, me descartaron en el proceso de selección y me asignaron a Cyberpol 5. Creo que era inevitable. Cada año llegan nuevos candidatos. No tiene sentido entrenar continuamente a alguien con un talento mediocre. Tras mi asignación, cuando me convertí oficialmente en miembro del CP5, mis antaño grandes ambiciones y entusiasmos se habían extinguido, dejando solo un leve rastro. Como agente del CP5, mis días transcurrían relativamente bien. Ser usuario de Rokusiki tenía sus ventajas, y era muy valorado en el CP5. La única persona que me superaba en combate era mi superior, un usuario de Rokusiki del 4º estilo. Bueno, personalmente no me gustaba mucho, tenía una autoestima alta y siempre parecía regodearse en su superioridad. En fin, llevaba una vida normal, y un día, el jefe me dio una instrucción. En resumen, debía unirme a un escuadrón de reclutas con conexiones y completar las misiones. En resumen, debía ayudar a quienes tenían conexiones a conseguir logros. Me di cuenta de que el jefe estaba envejeciendo y se rumoreaba su jubilación, así que era evidente que era candidato a jefe. Mi superior parecía sentir abiertamente repugnancia por lo de los reclutas con conexiones, pero personalmente no me parecía tan fuerte. Al fin y al cabo, así es como funciona el mundo. Hay innumerables personas, tanto en el gobierno mundial como en la marine, cuyos altos cargos están garantizados por sus conexiones. No pensé que tendría un impacto significativo en mi vida diaria. Así pues, el nuevo líder de escuadrón, llamado Spandam, resultó ser más diligente en el entrenamiento de lo que imaginaba, y pude percibir que su fuerza central era bastante sólida. No percibía la imponente presencia de un luchador, así que quizás practicaba algún deporte o algo similar. Al menos, parecía mucho más ágil de lo que había pensado inicialmente. Dado que había entrenado su físico con tanta diligencia, debía ser alguien que se esfuerza mucho, y mi impresión personal sobre él era favorable. Se suponía que iba a ser una misión sencilla.
Una operación de barrido pirata bajo el mando de un capitán novato. La escala de los piratas era pequeña, y debería haber sido un nivel de destrucción que yo pudiera manejar solo. Sí, se suponía que iba a ser una misión con un fuerte componente de logros para reclutas basados en conexiones. Inicialmente, todo salió según lo planeado. El paradero de los piratas fue fácil de encontrar, y las batallas se desarrollaron sin problemas. El único error de cálculo fue la fuerza del capitán pirata. Ja ja ja. ¿Qué les pasa, perros del gobierno? Esto es todo lo que tienen. Cuando mi superior, quien sufrió graves daños, cayó, el capitán pirata sonrió como si estuviera seguro de la victoria. Yo también no pude reunir la fuerza en mis piernas y me arrodillé, respirando con dificultad. Este capitán era diferente, muy por encima del nivel de otros piratas. Poseer tal poder, con una tripulación de solo unos pocos cientos de piratas, superaba mis expectativas. Especialmente, el poder de volver negras manos y cuerpos. Creo que debe ser la habilidad de una fruta del diablo, y era extremadamente problemático. Cuando entró en ese estado, ni la pistola de dedo de mi superior ni mi patada de tormenta surtieron efecto. Honestamente, me había quedado sin opciones. No tenía forma de atravesar esa férrea defensa, y el ataque de la espada del capitán parecía moverse a cámara lenta. Nada ha cambiado desde entonces. Soy débil, y no puedo hacer nada más que ser pisoteado por la injusticia. Desde que los piratas incendiaron la ciudad cuando era niño, en definitiva, nada ha cambiado, ¿verdad? Mientras mi corazón se sumía en la desesperación, una despiadada espada mortal estaba a punto de golpearme. Sin embargo, esa espada nunca me alcanzó. Como si un dedo se hubiera interpuesto en la trayectoria de la hoja, la espada que blandía el hombre se rompió como un cristal con facilidad. ¿Qué? En medio de la voz atónita del hombre, mi capitán se paró frente a mí. Envuelto en un traje negro, su espalda parecía mucho más ancha que cuando lo vi por primera vez, o al menos eso sentí. Capitán. Retroceda. Yo me encargo. Mis palabras murmuradas fueron respondidas con una voz tranquila, y entonces la atmósfera cambió. Era como si todo el aire se hubiera convertido en plomo, dificultando incluso respirar sin hacerlo conscientemente. Una enorme presión, como si todo mi cuerpo fuera a ser aplastado, me envolvió. Enseguida comprendí quién producía esa presión. ¿Más firmemente entrenado de lo que pensaba? No, esto es de otro nivel. ¿No siento el aura intimidante de un luchador? No, solo la está reprimiendo. En un instante, lo comprendí. No solo yo, incluso el pirata de rostro pálido, su cuerpo, sus instintos y su alma lo captaron al instante. En ese preciso lugar, el único que podía considerarse fuerte era nuestro capitán. Tanto él como yo éramos meros debiluchos que podían ser aplastados como insectos si el capitán así lo deseaba. De pie, parecía la encarnación de un poder abrumador, separado del resto. Ese era nuestro capitán, de pie ante nosotros. El capitán, que apenas había liberado su reprimida presencia, habló con voz serena, imponiendo la justicia de la oscuridad. En un instante, todo mi cuerpo se estremeció. Un impacto como el de un rayo me recorrió el cuerpo. Si la justicia pronunciada por los débiles no tiene valor ni significado, ¿cuánto valor y significado tiene la justicia pronunciada por una persona abrumadoramente fuerte? No lo sé. Pero lo entendí. El ideal con el que soñaba estaba ante mis ojos, la encarnación de la justicia absoluta que aplasta toda injusticia e irracionalidad. Sentía la cara ardiendo, el pecho me latía con fuerza y las lágrimas me corrían por los ojos. La espalda del capitán, de pie en la cima que no podía alcanzar, era increíblemente poderosa y deslumbrante. Y ante mis ojos, el capitán ejecutó la justicia de la oscuridad. El pirata cruzó los brazos y se tiñó las manos de negro. Ese era el poder que mi superior y yo no podíamos controlar. En respuesta, el capitán levantó el dedo índice. Pistola de dedo. Con una sola palabra, todo terminó. Los brazos cruzados, el cuerpo del hombre y el mástil del barco tras el todos tenían agujeros del tamaño de una moneda. Era como si el espacio que el capitán señalaba hubiera sido cortado, una visión que parecía como si la estructura del barco se hubiera hecho añicos. ¿Es esta la pistola de dedo? ¡Qué asombroso, qué abrumador! Mi corazón latía tan fuerte que era ensordecedor. Al mismo tiempo, un leve remanente de razón me instaba, no debes seguir mirando. La luz de alguien demasiado poderoso me cegaría los ojos, lo sabía. Para mí, la luz del capitán era demasiado intensa. Si seguía mirándolo, me volvería loco. Como lo sabía, desterré con fuerza los débiles restos de razón que me quedaban y seguí mirando la espalda del capitán. Cuando mi mirada se cruzó con la suya, el capitán se giró lentamente y dijo: «Misión completada».
Solo falta el cuerpo del capitán, hundir el resto del barco y regresar. Ese sí. Sintiendo el intenso latido de mi corazón, este se llenó de una fuerte determinación y deseo. Quería hacerme fuerte, quería estar al lado de la personificación de la justicia absoluta que anhelaba. Por eso, no me importaría sacrificar nada para mí, solo el capitán es la personificación de la justicia absoluta. Ese día, mi corazón fue quemado por el sol negro que brillaba con tanta intensidad que podía oscurecer el cielo del mediodía. Voluntariamente, la locura se apoderó de mí. Capítulo 10. El fanático mueve la cola. Tras realizar una reverencia misteriosa, hice que la chica que poseía los 3 estilos se pusiera de pie y obtuvimos permiso para usar una pequeña sala de conferencias donde pudiéramos continuar la conversación. La chica de los 3 estilos hablaba con entusiasmo y fervor sobre varias cosas, pero la mayoría eran solo elogios para mí, y no parecían halagos, parecía que hablaba con el corazón. Y entonces, sí, quiero serle útil, capitán. Por favor, se lo suplico. ¿Podría entrenarme, por favor? Dicho esto, volvió a bajar la cabeza casi rozando el suelo. ¿Y ahora qué hago? Claro que tiene sus beneficios. Es necesario conseguir a alguien con quien entrenar desde el principio, y aunque lleve tiempo, entrenarla en Aki también podría ser una forma de entrenamiento de Aki para mí. El problema es si esta chica podrá alcanzar el nivel mínimo necesario para ser mi compañera de entrenamiento si la entreno. Miro a la chica a los ojos mientras levanta un poco la cabeza para mirarme. Vaya, tiene una mirada bastante loca. Es bastante similar a la que veo en el espejo cada mañana. Sin duda, esta chica alberga una profunda locura. Puede que sea diferente a la mía, pero no hay duda de que está loca. Entonces, ¿existe alguna posibilidad? Ya te lo he preguntado antes, pero déjame preguntarte de nuevo. ¿Cómo te llamas? Soy Paula Chelsea. Por favor, llámame como quieras. Entonces, vamos con Pochi. Sí. Parece feliz. ¿Está bien, Pochi? Su cabello castaño, recogido en un solo mechón fino en la nuca, parece la cola de un perro, así que es un apodo apropiado. ¿Estás preparada? Sí. Muy bien. Por ahora, la mayor parte de la unidad está en proceso de curación, así que tenemos tiempo. Si tienes conocidos cercanos, prepara un testamento. Tengo algunas cosas que me interesan y quiero experimentar, así que entrenar a Pochi es perfecto. Bueno, podría morir en el camino, pero ahí se acabaría todo. Un espacioso campo de entrenamiento subterráneo con excelente insonorización. En ese lugar reservado, una chica. Pochi se retorcía de dolor, escupiendo sangre. Para quienes aprecian el sufrimiento de una chica hermosa, puede que sea una escena deseable, pero a mí me daba igual, así que leí mi libro con sus gritos de fondo. Pochi se encuentra actualmente en una transformación física mediante biorretroalimentación. Sin embargo, es bastante diferente a lo que yo hago. Bueno, no sería realista que se sometiera a lo mismo que yo. Mi transformación física, que evoluciona cada célula una a una, todavía la hago con regularidad, pero requiere varios prerequisitos. He aprendido diversas técnicas de múltiples técnicas de y escuelas de artes marciales de todo el mundo, y tengo técnicas de más de 50 escuelas diferentes. Bueno, solo he dominado lo necesario, así que no puedo decir que las domine todas. Además, existen varias medicinas secretas y técnicas prohibidas que podrían violar la ley. Algunos de ellos requieren materiales raros, y sin las conexiones de mi padre, sería difícil adquirir muchos de estos artículos. Preparar todo eso para Pochi es demasiado complicado, y no tengo intención de llegar tan lejos. Por lo tanto, le enseñé a Pochi algunas técnicas de y la sometí a una transformación física mediante compresión muscular. Un cuerpo con una densidad muscular varias veces superior a la de una persona normal, similar a lo que se llama físico Hyperion o heroico. En este mundo de One Piece, muchas personas, incluido Zoro, tienen un poder que supera lo que su masa muscular visible sugeriría, así que me pregunto si la densidad de los músculos humanos es diferente a la del mundo anterior a mi reencarnación. Y luego, comprimir aún más ese físico para aumentar la densidad. Pochi ya domina los 3 estilos, pero ni siquiera ha alcanzado el nivel más bajo como mi compañera de entrenamiento. Un simple toque probablemente la convertiría en una masa de carne. Así que, primero, pretendo elevarla a ese nivel mínimo. Ahora bien, esta transformación física no es tan insoportable como aquella en la que rehago cada célula, pero aún así implica un dolor inimaginable. Naturalmente, estoy modificando a la fuerza el cuerpo con el que nació, así que es natural que implique un dolor infernal. Seamos claros, esto no es algo que se pueda soportar solo con fuerza de voluntad o determinación. Puedo decirlo con seguridad porque he experimentado transformaciones físicas muchas veces,
y es algo de otro nivel. O se volverán locos o morirán de shock a mitad de camino. Mientras Pochi vomita sangre, su cuerpo rechaza con fuerza un acto que va en contra de las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿cómo podrá superarlo? Solo necesita una cosa, una dosis anormal de locura. Una locura tan pura y decidida que podría salir del abismo de la muerte, incluso si eso significara caer en el infierno y ser envuelta en las llamas del karma. Solo alguien completamente loco puede superar esta transformación física. Soy consciente de que estoy loco. Lo esencial como ser humano se me escapó de la cabeza junto con los tornillos cuando experimenté la primera transformación física. Mientras pensaba en esas cosas y leía mi libro, me di cuenta de que sus gritos habían cesado y Pochi yacía boca abajo en un charco de sangre. La cantidad de sangrado anormal, una imagen que haría pensar a cualquiera que está muerta en circunstancias normales al mirarla, cerré el libro y murmuré. ¿Cómo te sientes? Increíble. Siento que he renacido. Con la voz alzada, la chica ensangrentada se levantó, se volvió hacia mí y sonrió con éxtasis. ¡Qué mirada tan loca! De verdad, se parece bastante a la mía. Ni siquiera has llegado a la línea de salida. Realizaré varias transformaciones físicas más, pero no tiene sentido hacerlas continuamente. Por ahora, te reentrenaré en los fundamentos de los 6 estilos. Sí. Por favor, cuídame. ¿Necesitas un descanso? No. Al ver la respuesta resuelta de Pochi, no pude evitar sonreír. Parece un hallazgo valioso, más útil de lo que pensaba. Mientras trabajaba como miembro del personal del CP5, entrené a Pochi a fondo. A pesar de haber sido elegida como candidata para usar los 6 estilos tras ser rescatada de un orfanato, tenía el talento para recibir el entrenamiento, lo que hizo que su instrucción progresara sin problemas. Pochi era bastante extrema en cuanto a sus fortalezas y debilidades. Si bien lograba manejar los 6 estilos a un nivel mínimo, era fatalmente débil en las técnicas de trozo de hierro, y era mejor no usar la pistola de dedos Tekkai. Por otro lado, destacaba en afeitado y patada tempestad, y había alcanzado un nivel aceptable en su uso. En cuanto al Aki, era extremadamente desequilibrada, destacando en Busosoku Aki, pero sin talento en Kenbun-soku Aki. Bueno, en defensa, se centró en usar Kami-e y Aki de armamento Tekkai, y no hubo problemas con su estilo de ataque, que se basaba en afeitado y patada tempestad para un combate a alta velocidad. Incluso después de realizar varias transformaciones físicas más, finalmente alcanzó el nivel mínimo que había planeado inicialmente, donde podía participar en un combate conmigo siempre que me mantuviera bastante alejado. Para entonces, ya había ascendido varias veces y asumí el puesto de jefe del CP5, como estaba previsto. Sin embargo, hubo un cambio inesperado. Pochi fue nombrada asistente principal, un puesto recién creado y especial, y se convirtió en mi asistente exclusiva. Parecía que había estado insistiendo en algo, como no trabajaré para nadie más que no sea el capitán. Junto con el anuncio de su nombramiento como asistente principal, también recibí un mensaje indirecto de sus superiores: mantén a ese perro rabioso bajo control. Bueno, a pesar de su personalidad aparentemente brillante y amigable, Pochi estaba fuera de sí, así que debió de ser bastante insistente hasta que su mensaje llegó a los altos mandos. Personalmente, no me importó. La locura de Pochi era una especie de devoción fanática, y aunque no podía distinguir si iba dirigida a mí o a mi formidable poder, era cierto que me consideraba su objeto de adoración. Para Pochi, mis palabras eran la pura verdad, y su mayor alegría era hacerme útil. Era casi como una especie de cariño yandere. Pero bueno, aunque sea una perra rabiosa para los demás, es una perra leal y extremadamente útil para mí. En realidad, Pochi es excepcional, y su principio rector es la devoción fanática, así que no escatima esfuerzos para serme útil. Mientras me sea beneficiosa, no hay problema. Toleraré cualquier devoción, ya sea religiosa o de afecto loco, siempre que se dirija a mí. Capitán, pronto podremos ver la isla. Sí, entiendo. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Pochi vino a llamarme desde la cabina. Aunque ahora es la ayudante principal, todavía me llama capitán, igual que antes, pero no me importa cómo me llame. Respondí y salí. Pochi estaba de pie con una postura pulcra, y su cabello castaño, que había aprendido a manipular mediante biorretroalimentación, se balanceaba de un lado a otro, como una cola de verdad. Sin embargo, aún está lejos de ser una cola genuina. Pero, es tan importante el contenido de esta misión que el capitán tuvo que venir personalmente. Está relacionada con una civilización antigua, así que debe ser importante para los altos mandos. Saqué 2 palitos de caramelo con palitos de mi bolsillo, le lancé uno a Pochi y rompí el envoltorio del otro para llevármelo a la boca. Actualmente, estoy en una misión asignada por los altos mandos en cierta isla.
La misión consiste en recolectar artefactos de una antigua civilización que quedó en esa isla. Probablemente sea la primera misión importante que he tenido desde que me convertí en jefe. Bueno, aunque se dice que son artefactos de una civilización antigua, no se parecen en nada a Plutón ni siquiera a Poneglyphs. Son solo objetos antiguos, sin ningún valor aparte de su antigüedad. Sin embargo, parece pertenecer a un periodo vacío de 100 años en la historia, por lo que el excesivamente sensible gobierno mundial ordenó de inmediato su recuperación. Bueno, no es para tanto. Acompaño en la misión como supervisor, pero al final, mis subordinados serán los responsables de recolectar los objetos. Cuando eres demasiado optimista, a menudo te acechan dificultades inesperadas. Tras llegar a la isla, ordené a mis subordinados que recogieran los artefactos, mientras demostraba sutilmente la autoridad del gobierno mundial a los residentes. Mientras tanto, me encontré mirando distraídamente el edificio más grande del pequeño pueblo. Perros del gobierno, ¿acaso saben dónde están? Jefe. Sigan recogiendo los artefactos. Uno de mis subordinados dijo con voz temblorosa, pero les indiqué fríamente que continuaran. Su inquietud probablemente se debía a lo que tenía a la vista. Una gran bandera, dominada por el negro y con el símbolo de una calavera con bigote blanco, ondeaba al viento. En otras palabras, esta isla era territorio de los piratas de Barba Blanca. Pensándolo bien, por esta época fue cuando los piratas de Barba Blanca establecieron su territorio en la isla Gyojin, si no recuerdo mal. Bueno, ¿y qué? Esta isla se encuentra en la primera mitad de Grand Line. Es bastante complicado venir aquí desde el Nuevo Mundo, y es muy improbable que el propio Barba Blanca se moleste en venir hasta aquí a menos que haya algo importante. Incluso si apareciera, probablemente sería uno de sus piratas subordinados, y estarían basados en la primera mitad de Grand Line. En cualquier caso, si aparecieran, sería después de que termináramos la recolección y zarpáramos, y no habría problema. Jefe, hay problemas. El Moby Dick está cerca. Piratas subordinados. Parece que había un barco cerca. Y la palidez en los rostros de mis subordinados me da un mal presentimiento. No es eso. El Moby Dick ha aparecido cerca de la costa. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Qué me pasa? ¿Por qué parece que Barba Blanca y yo estamos destinados a cruzarnos? Y lo que es más importante, ¿qué hace Barba Blanca en la primera mitad del Grand Line? ¿Se pasó por la isla Gyojin y decidió recorrer la primera mitad del Grand Line de paso? Es que es tan problemático. Pochi, toma el mando y continúa con la recolección y carga. Una vez que la carga esté completa, zarpa inmediatamente. Cuando hayas llegado a una distancia segura, llámame 2 veces al Dendenmusi. Entendido. Tras dar instrucciones a Pochi, me dirijo al subordinado que vino a informar de la llegada de los piratas de Barba Blanca. Prepara una capa con capucha. ¿Para qué? Jefe, ¿qué haces exactamente? No importa. Los demás, continúen con su trabajo. Tomando la capa con capucha, me cubro la cara para que no se me vea y me dirijo hacia la costa. Bueno, si puedo intimidarlos y la cosa acaba en un punto muerto, está bien si llega a una pelea, me retiraré tras cierto nivel de enfrentamiento. Sin embargo, encontrarnos con Barba Blanca por segunda vez realmente tenemos un destino peculiar, ¿no? Capítulo 11. El monstruo en constante evolución. La llegada de Barba Blanca a esa isla fue pura coincidencia. Mientras realizaba una misión en la primera mitad del mar, pasó por la isla Gyojin y recibió información de que un barco del gobierno mundial se acercaba a la isla. Que el gobierno mundial se burlara de los piratas en su territorio era motivo de orgullo. Dada su proximidad a la isla, Barba Blanca decidió cambiar de rumbo y dirigirse allí. Al vislumbrar la isla, Marco se acercó a Barba Blanca, mirando en dirección a la isla y murmuró, ¿pero qué tiene que ver el gobierno mundial con esa isla? No lo sé. Lo averiguaremos cuando lleguemos, respondió Barba Blanca. Los miembros de los piratas de Barba Blanca no mostraban signos de nerviosismo, parecían bastante relajados. No solo tenían la confianza de ser fuertes, sino también la alta probabilidad de que esta vez no hubiera batalla. Ni siquiera los buques de guerra de la Armada se atreverían a provocar a los piratas de Barba Blanca, y mucho menos una embarcación gubernamental mal armada con oficiales sin experiencia en combate. En el ambiente algo relajado, se escuchó la voz del vigía. «¡Alguien sale!». Ante esas palabras, Barba Blanca y sus hijos volvieron la mirada hacia la isla, donde una figura con capucha emergió del bosque frente a la orilla. Justo entonces, la brillante luz del día se volvió completamente oscura y el barco se sacudió violentamente. Más de la mitad de los que estaban en cubierta perdieron el conocimiento y se desplomaron. ¿Esto es Aki del Conquistador? Sí, eso es Aki. Al sentir el tremendo Aki que emanaba de la figura,
los miembros de la tripulación pirata se inquietaron. En medio de esto, Barba Blanca se concentró y liberó su propio haki del conquistador. El choque de los dos haki hizo que el mar se agitara y el aire temblara. La tripulación de los piratas de Barba Blanca observó la espalda inquebrantable de Barba Blanca, mostrando la fuerza propia del más fuerte del mundo, y poco a poco recuperó la compostura. Sin embargo, el propio Barba Blanca también estaba conmocionado. Es él, sin duda, pero maldita sea, es mucho más fuerte que entonces. Solo han pasado 2 años. Incluso entonces, ya estaba en un nivel prácticamente inigualable en el mundo. Pero es posible que aún esté en una etapa de desarrollo, ni siquiera en su mejor momento. Barba Blanca se dio cuenta de que la persona que apareció a la costa era el mismo individuo con el que se enfrentó usando haki durante una batalla naval hacía unos 2 años y medio. Al mismo tiempo, podía sentir que esta persona ahora poseía un poder mucho mayor. Ciertamente había sentido su formidable fuerza en aquel entonces, pero aún así, estaba seguro de que había suficiente diferencia como para confiar en la victoria en una batalla. ¿Pero qué hay de ahora? Si se enfrentaba a este oponente, Barba Blanca tendría que estar preparado para lo peor. Tendría que arriesgar su vida, perder a la mayoría de sus hijos, e incluso si sobrevivía y ganaba, las heridas que sufriría podrían ser demasiado graves para volver a luchar. Así de fuerte se había vuelto su oponente. Sin embargo, al mismo tiempo, sus instintos afinados, forjados a través de innumerables batallas y la supervivencia en diversas situaciones difíciles, le decían algo. Esta era su última oportunidad. Ciertamente, tenía que estar preparado para grandes sacrificios. Sin embargo, aún existía la posibilidad de derrotar a este monstruo. Sin embargo, no habría una próxima vez. Si se encontraran por tercera vez, Barba Blanca estaba convencido de que este monstruo habría evolucionado hasta un punto en el que ya no podría soportarlo, incluso si lo renunciara todo. ¿Debería luchar o debería evitarlo? Barba Blanca reflexionó un momento y luego decidió contener su haki, prefiriendo no enfrentarse. Sí, Barba Blanca decidió no luchar. El riesgo era demasiado grande comparado con las recompensas. Además, apenas podía arriesgar no solo su propia vida, sino también la de sus hijos. Además, incluso si luchaba, se suponía que el oponente se involucraría en la batalla hasta el final. Sin embargo, considerando su encuentro anterior, el oponente no mostró el orgullo de un guerrero y actuó con mucha racionalidad. Si veía la situación desfavorable, probablemente se retiraría de inmediato. En ese caso, el peor resultado sería sufrir pérdidas sin obtener nada a cambio. Por eso Barba Blanca decidió no luchar. No se arrepentía de esta decisión. Si había algún arrepentimiento, sería de no haber actuado durante su encuentro anterior. Aunque expresarlo ahora no cambiaría nada de la situación actual. Mientras la figura de la capucha se retiraba, Barba Blanca tuvo que admitir que, en esencia, era una derrota. Se sintió amargado por ello, pero como se esperaba de un gran pirata, cerró los ojos ligeramente y cambió su enfoque, ordenando a sus hijos que investigaran la isla. Puedes disfrutar de más de 10 capítulos antes de lo habitual visitando nuestra página de Patreon y suscribiéndote. Explora nuestro Patreon en patreon.com/CanTL. Tu apoyo mejorará nuestra productividad para crear obras más cautivadoras y maravillosas. Capítulo 12. La arrogancia es el comportamiento de quienes tienen margen para la complacencia. Si me preguntaran si la despreocupación y la arrogancia son insensatez, respondería, no lo sé. Creo que la despreocupación y la arrogancia surgen de cierto nivel de comodidad mental y complacencia. Ser despreocupado o arrogante significa que la persona tiene una sensación de tranquilidad y espacio para sí misma. Sin embargo, desafortunadamente, no soy alguien que tenga ese margen para la complacencia. Por lo tanto, no puedo imaginarme siendo despreocupado o arrogante. Si fuera testigo de tal comportamiento, podría querer suicidarme. Mientras pensaba en esto, revisé un archivo en cuanto llegué al trabajo. El archivo contenía los nombres de todos los miembros del CP5. Sin embargo, solo contenía sus nombres, sin ninguna otra información. Este archivo era, en cierto modo, una medida contra la fruta Hobby Hobby. La fruta Hobby Hobby tiene una habilidad increíble. En el mundo de One Piece, hay frutas del diablo que causan un desequilibrio de poder al usarse de ciertas maneras. Por lo tanto, es esencial tener contramedidas contra ellas. En primer lugar, no me preocupa especialmente la parte en la que podría convertirme en un juguete. Hay un proceso que requiere contacto directo incluso si Sugar, de la obra original, comienza desde una posición en la que está a solo 1 centímetro de tocar mi cuerpo, puedo matarla 10 veces antes de que su mano me alcance. Pero la verdadera amenaza de la fruta Hobby Hobby reside en otra parte. Su mayor peligro es el increíble poder de borrar los recuerdos de aquellos convertidos en juguetes.
Es una habilidad increíble que puede afectar la memoria de varias personas en todo el mundo. Sin embargo, existen contramedidas hasta cierto punto. En la obra original, el nombre de Quirós aún se recordaba incluso cuando sus recuerdos se desvanecían y aún quedaban estatuas. Se pueden borrar recuerdos, pero no se pueden borrar registros. Bueno, es natural. Si también se pudieran borrar registros, sería un poder divino para alterar el pasado. En fin, como los registros no se pueden borrar, si encuentro algún nombre desconocido en este archivo que solo yo haya tocado, lo consideraré como influencia de la habilidad de la fruta Hobby Hobby. Siento una inmensa repugnancia hacia cualquier acto que invada mi dominio. Borrar mis recuerdos es como robármelos, solo imaginarlo me hierve la sangre. Realmente no pienso en las acciones de la familia Don Quijote. Ya sea por su dominio sobre Dressrosa o por cualquier otra cosa, mientras no me afecte, pueden hacer lo que quieran, por lo que a mí respecta. Sin embargo, si la fruta Hobby Hobby me afecta, los consideraré enemigos. Iré inmediatamente a matar a la familia Don Quijote, incluyendo a Sugar. Si mis recuerdos siguen sin regresar, probablemente sea por la influencia de otro usuario de habilidad. En ese caso, los encontraré y los mataré sin falta. Nunca toleraré que nadie me arrebate algo injustamente. Después de terminar una ligera sesión de entrenamiento, le lanzo una bebida a Pochi, quien se desploma en el área de entrenamiento. Muchas gracias. Descansa. Le respondo con ligereza a Pochi antes de reanudar mi entrenamiento y reflexionar. Pochi resultó ser un hallazgo mejor de lo que esperaba, pero no hay otros candidatos prometedores para el CP5. No los llamaría incompetentes. Hay algunos con habilidades razonables, pero ninguno destaca. El usuario masculino de Forsythia es especialmente malo o es arrogante, se le da bien inventar excusas, y una vez que se le quiebra el ánimo, nunca se recupera. De hecho, cuando Pochi empezó a ganar fuerza rápidamente, parecía tener cierto espíritu competitivo, y pensé que podría mejorar, pero después de ver sus peleas y ver su progreso, abandoné la idea rápidamente. CP y poder usar Forsythia en la posición CP5 no es una gran ventaja. Creo que el CP9, un departamento que se encarga de tareas más difíciles como asesinatos, sería más adecuado. Pero si Pochi se uniera al CP9, se derrumbaría rápidamente y se iría. Mi opinión sobre ella es que solo tiene altas especificaciones formales y orgullo, pero no es muy capaz. No es muy útil, pero al menos puede con las tareas que se le asignan, así que dejé que se uniera a personas similares para encargarse de trabajos sencillos. Pochi. Sí. Aunque aún falta mucho, algún día me convertiré en el jefe del CP9, heredándolo de mi padre. Tenlo en cuenta. Sí. No hace falta decirle que me siga. Pochi me seguirá naturalmente, pase lo que pase. Sin duda, Pochi es una persona talentosa. Desde que se convirtió en mi asistente, ha estado aprendiendo con entusiasmo diversas técnicas, y su presencia afecta significativamente la eficiencia de nuestro trabajo. No puedo evitar sonreír con ironía ante lo que la hace feliz. Ah, es cierto. Capitán, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa? No usas mucho bloques de hierro, ¿verdad? Sí, recuérdalo bien. Si no importa esquivarlo o recibirlo de frente, entonces esquiva. No hay necesidad de recibir un ataque imprudentemente solo porque no causará daño. Esos idiotas que creen que sin daño pueden recibirlo sin preocupaciones, eventualmente recibirán un golpe inesperadamente poderoso y se convertirán en el punto de partida para un contraataque. En situaciones donde recibir un ataque con bloques de hierro sea más eficiente que usar arte de papel para recibirlo, entonces usa los bloques de hierro bueno. En tu caso, no usar bloques de hierro es mejor. Uf. No puedo usar Rokuseki, ¿verdad? Es porque te falta práctica. Rokuseki usa las 6 técnicas. Pero bueno, deberías tener algunas técnicas que puedan ser decisivas. Te enseñaré algunas técnicas derivadas de la pierna tormenta que aplican otras técnicas de artes marciales. Prepárate. Sí. Muchas gracias. Aunque estaba completamente agotada hace un momento, Pochi se levanta de inmediato y se coloca en posición al escuchar mis instrucciones. Enseñarle también me beneficia. Estoy dispuesto a dedicarle tiempo de entrenamiento si eso me ayuda a utilizarla mejor. Capítulo 13. El conocimiento que poseo se limita a lo descrito en la historia original. El conocimiento de la historia original es una carta extremadamente poderosa que poseo. Sin embargo, no puedo confiarme demasiado. Como una existencia irregular, podría haber desviaciones de la historia original que deba dudar. Aún así, tener información es una gran ventaja, especialmente conocer habilidades como la fruta de la afición y otras habilidades de un solo golpe. Recordando y fortaleciendo mi memoria con regularidad, recuerdo la historia desde el principio, incluidos los diálogos,
para no perder información tan valiosa. En cuanto a habilidades, las frutas del diablo pertenecientes a las clases Paramecia, Zoan y Logia, especialmente aquellas relacionadas con poderes sobrehumanos como la fruta Hobi-Hobi, la fruta Modo-Modo y la fruta Uta-Uta, suelen tener efectos únicos y especiales. Sin embargo, su activación suele requerir contacto directo o un proceso específico, como cantar. Conocer estas habilidades de antemano me permite preparar contramedidas. Si bien no puedo basarme completamente en la historia original, esta me sirve de guía para la línea temporal. Además, es poco probable que mi presencia como irregular tenga un impacto significativo en la historia original. Por ejemplo, el personaje Spandam rara vez aparece en la trama principal fuera del arco argumental de Water 7. Sin embargo, existen algunas preocupaciones. El periódico que tengo en mi poder de hace unos años contiene un artículo sobre Douglas Bullitt. Aunque los detalles de la Booster Call están ocultos, sin duda es un evento representado en la película Stampede. El problema es que generalmente se considera que la película Stampede transcurre en un mundo paralelo con un tiempo y espacio diferentes a los de la serie principal. Por ejemplo, considerando Stampede, la recompensa por el protagonista, Laffy, es de 1.500 millones tras el incidente con Big Mom, lo que la situaría entre Totlandia y Wano en términos de la línea temporal. Sin embargo, esto genera muchas contradicciones. La tripulación del sombrero de paja está reunida, Momo y Kinemon están ausentes, y Kid, quien debería ser capturado por Kaido en ese momento, está presente, entre muchas otras discrepancias. Por lo tanto, si bien puedo aceptar que Stampede es un mundo paralelo, la verdadera cuestión es determinar la base de este mundo en el que me encuentro actualmente. La existencia de Douglas Bullitt no confirma necesariamente que sea el mundo de Stampede. Por ejemplo, incluso si existe, podría no escapar de Impel Down, o incluso si lo hace, podría no encontrarse nunca con Festa para desencadenar los eventos de Stampede. Bueno, por ahora no debería pensarlo demasiado y ser cauteloso. Pochi, café, por favor. Sí. Guardo el viejo periódico que estaba leyendo y empiezo a revisar algunos documentos de trabajo. Han pasado varios años desde que me convertí en jefe del CP5. Recientemente, recibí noticias de un incidente en cierto reino insular donde 500 soldados fueron tomados como rehenes por piratas, y un agente de inteligencia de 13 años logró resolver la situación. Este es el episodio con Rob Lucci mencionado en la historia original. Si es así, debe haber ocurrido hace unos 17 años en la historia original o ocurrirá el año que viene, cuando se produzca el brote del síndrome del plomo ámbar en Dressrosa, seguido del ataque de Fischer Tiger a la Tierra Sagrada, Mariejois. Hay muchos acontecimientos importantes. Capitán, aquí tiene. Tomo un sorbo de café. El café está tan delicioso que incluso si lo sirvieran a un precio elevado en una tienda, estaría satisfecho. Sí, Pochi es realmente competente. Ella ocupa un puesto similar al de una secretaria, y apenas hay críticas que hacer. Puede que sea un poco directa en su forma de pensar, pero no es un problema significativo. Ahora, volvamos a mis pensamientos. Hay algunas cosas que debo considerar en este momento. Una de ellas es el momento de la aparición de Spandam y el incidente de Tom en la historia original. La ejecución de Tom en la historia principal ocurrió hace 10 años, o hace 8 años al principio de la serie. Así que todavía queda algo de tiempo. ¿Qué debería hacer al respecto? En la historia original, Spandam negocia directamente con las 5 estrellas ancestrales y orquesta una conspiración que lleva a la ejecución de Tom, aunque pueda parecer burdo. Pero no me interesa Plutón, y tampoco tengo ninguna opinión en particular sobre Tom. De hecho, estoy de acuerdo con la opinión de Frankie sobre este asunto. Acusar a Tom de un delito por crear un barco para el rey pirata es ridículo. A menos que estén locos, no tiene sentido procesar seriamente un crimen tan absurdo. Tom no formaba parte de la tripulación de Roger, solo era un carpintero de barcos que aceptó el encargo de construir un barco. Si eso es un delito, procesarían a un sastre por vender la ropa que usaba Roger, a un herrero por fabricar las armas que usaba, o a un granjero por producir los alimentos que comía. Bueno, las acciones del gobierno mundial a menudo me dejan perplejo. En fin, como soy Spandam, eventos como los descritos en la historia original no pueden ocurrir. O eso creo. Sin embargo, tengo curiosidad por saber si existe algún tipo de corrección histórica. Aunque no haya tomado ninguna medida, si los eventos se desarrollan de forma similar a la historia original, podría indicar la presencia de algún tipo de corrección. A medida que sigo usando la poderosa carta del conocimiento de la historia original, esto podría convertirse en un factor crucial a tener en cuenta. Capitán, ha llegado una nueva directiva. Parece ser una orden especial. ¿Una orden especial? ¿Qué es exactamente? Recibo el documento que me trajo mi subordinado.
Una orden especial significa que contiene un contenido diferente a las instrucciones habituales. Tras abrir el sobre y revisar el documento, descubro que se refiere a la asignación temporal de un prometedor futuro agente de inteligencia al CP5 para adquirir experiencia y completar diversas misiones. Además, por supuesto, el nombre del agente de inteligencia que será asignado temporalmente también está escrito. Rob Lucci. Conocer la historia original es una carta muy poderosa. Sin embargo, huelga decir que mi conocimiento se limita a lo que se describe en la historia original. Esto significa que situaciones inesperadas como esta aún pueden ocurrir. Entonces, ¿qué debo hacer? Capítulo 14. La locura de 3 individuos diferentes. Para mí, un superior es como un mensajero que me entrega la voluntad del gobierno mundial. Así que no me importa especialmente si es competente o no. Mientras transmitan correctamente las órdenes del gobierno, es suficiente. Bueno, quizás sea mejor tener un superior competente que uno incompetente, pero... Habiendo dominado Rokusiki antes que los demás que entrenaron juntos en Whanao, comencé mis actividades completas como agente de inteligencia del gobierno mundial. El propósito parecía ser ganar experiencia, ya que mis misiones abarcaban varios lugares y tipos. Ser asignado temporalmente a varios departamentos era parte de ello. No fueron todos los departamentos del CP, pero después de asignaciones breves en el CP2 y el CP5, ya estoy programado para ser asignado al CP9 al mismo tiempo que los que entrenaron juntos en Whanao. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.